StockX es el marketplace donde puedes comprar los sneakers, ropa, coleccionables y todo lo que está en tendencia. Solo tienes que bajar la app, crear un usuario, ingresar tu dirección, método de pago y RFC. Y estás listo para comprar tus marcas favoritas como Jordan, Nike, New Balance, Adidas, ASICS y muchas más. Puedes encontrar miles de productos en tendencia, incluso para los aficionados al fútbol. Recuerda bajar la app de StockX y comprar usando el link afiliado del reportero. StockX, ahora lo sabes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Reportero y también sean bienvenidos nuestros amigos de Canal 6 y de Medio Tiempo. Y hoy nos acompaña un gran invitadazo de lujo, referente del medio campo mexicano, mundialista, campeón. Me quedo corto con toda presentación para mi querido amigo Beto García Aspe. Bienvenido. ¿Cómo estás, Edgar? Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias, Beto, por tomarte el tiempo de acompañarnos. Y vamos a empezar, mi querido Beto, con una dinámica que se llama rompehielos. ¿Me la compras o no me la compras? ¿Y por qué? Para ir calentando motores, mi querido Beto. Ahí te va la primera. Tu paso por Pumas fue donde más disfrutaste de jugar al fútbol. ¿Me la compras o no me la compras? No me la compras, ¿por qué? Porque fue mi escuela, una cosa, y la escuela a veces no la disfrutas. Disfrutas cuando ya te vuelves el dueño de todo y empiezas a disfrutar cómo manejar todo, ¿no? Tienes razón, la escuela a veces no se disfruta. Entonces, es mi escuela, o sea, Pumas es mi escuela, ahí me enseñaron una maravilla. La etapa nuestra en Pumas, será que te formaban, no ganabas mucho dinero, pero te formaban al 100%, integral. A lo que voy es... obviamente te enseñan, como te decía, integral. A mí me ayudaron mucho en mis estudios. Yo pude acabar mi carrera como profesional, aparte de ser futbolista. Yo debuté a los 17 años en Pumas y toda esa etapa fue de universidad, 4 años y medio de estudiar la universidad y bueno, se pudo terminar la carrera, que para mí eso hoy día es algo importantísimo, ¿no? México llegará al 6º partido en el Mundial del 2026. ¿Me la compras o no me la compras? Me gustaría comprártela, la verdad me encantaría, pero tengo mis dudas. Vale. ¿La generación del 94 tenía más carácter que la de hoy? Híjole, a mí, digo, no me gustan las comparaciones, pero sí, te diría que sí. O sea, en la 94 había muchos jugadores que tenían muchísima personalidad y había muchos líderes y si faltaba uno estaba el otro, entonces no adolecías de en la cancha tener a alguien que manejara cuando había problemas durante el partido, ¿no? Si jugaras hoy, ¿tu estilo se adaptaría sin problemas al fútbol moderno? Sí, totalmente. ¿Me la compras? Te la compro totalmente. La última. El fútbol mexicano está estancado porque se prioriza el negocio sobre el desarrollo futbolístico. Sí, te la compro. ¿Me la compras? Ahora sí, mi querido Beto, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se da tu llegada a Pumas? ¿Cómo inicias antes de Pumas? ¿Qué hacías? ¿Cómo fue tu infancia? A ver, la infancia como cualquier niño, me encantaba el fútbol desde muy chiquito. Siempre le dije a mi madre que iba a ser. Por acá por el sur, ¿verdad? Sí, era por el sur, acá por el Estadio Azteca, más o menos, ahí en Torillo Guerra, que nos cambiamos, que era un pueblito cuando yo era niño. A ver, había muy pocas cosas por allá y era un lugar maravilloso. Y ahí yo me cambio ahí cuando tenía 4 o 5 años, sí, porque nace mi hermano, el último, y le llevo 4 años, así que sí, yo tenía 4 o 5 años cuando nos cambiamos allá, y ahí es toda mi etapa de niño. Obviamente empiezo en el Centro Asturiano México, ahí a los 5 años empiezo a jugar, de ahí en el Colegio México de Acoxpa, en la selección de interclubs, ahí quedamos campeones, todo, y de ahí vamos a un torneo a Estados Unidos, y bueno, ahí es donde muchos visores había, porque era un torneo importante donde iban equipos de varias partes del mundo, y ahí Memo Vázquez, padre, es el que me visorea y me invita a que me incorpore a los Pumas de la universidad. Entonces yo cuando regreso le aviso a mi padre
Y bueno, para mí era mi ilusión y yo tenía en ese entonces 13 años, más o menos, 14, no me acuerdo. Y bueno, empecé a ver que mi sueño se hacía realidad, pero mi padre me puso dos condiciones muy importantes, que fue la primera es, o sea, si le vas a entrar es en serio, porque esto no es de WhatsApp, esto es algo ya profesional y no es de que ahorita sí y al rato me digas, no, ya no quiero, piénsalo bien. Y la segunda es, deja los estudios y se acaba el apoyo familiar. En ese entonces, Josgar, como tú sabes, no era como hoy que los papás se avientan de cabeza porque el hijo sea futbolista. Lo hacen de todos los papás. Y antes era al revés. Antes tú decías quiero ser futbolista y el papá decía no, mijito, vete a estudiar. Sí. Sí, me explico, era muy diferente. Entonces me puso esas dos condiciones, no lo tuve ni que pensar. Le dije sí, y ahí es cuando ingreso a los Pumas de la universidad, a los 14 años, a las fuerzas básicas. O sea, desde chavo tu tirada era ser futbolista. Siempre lo tenía. O sea, mi mamá dice que dormía desde los 3 años con la pelota y de todos lados, sí, y así fue. O sea, siempre tuve en la cabeza que quería ser futbolista. Mi ídolo era Miguel Marín, que siempre, a ver, la etapa de los 70 fue de Cruz Azul totalmente. Sí, entonces yo le iba a Cruz Azul y bueno, Marín era mi idolazo, iba a su restaurante y nunca lo pude ver, veía su foto ahí grandote nada más y obligaba a que mis papás me llevaran al restaurante a comer. Y nunca lo pude ver, ya después lo conocí, pero era mi super ídolo y bueno, ahí empezó todo. ¿Eras Cruz Azulino entonces, Beto? De niño, sí. De niño. De niño. Ya después ingresas a Pumas, Sí, no, todo, y ya empieza a cambiar todo, pero yo de niño no, le iba a Cruz Azul a muerte y, pues, a ver, fueron tricampeones en los 70s, tenían un equipazo. Me acuerdo que fui a la última final que ganaron contra Tigres en el Estadio Azteca. Pude estar en el estadio viendo la final. Entonces, sí, ahora nada que ver con Cruz Azul y nunca jugué en Cruz Azul, pero a final ¿Te hubiera de gustado, cuentas, Beto, jugar en la máquina? Pues mira, hubo varios acercamientos. Muchas veces estuve a punto de llegar a Cruz Azul y nunca se dio. Lo mismo que a lo mejor los equipos regios, que también todo el mundo me dice, ¿y por qué no fuiste a Monterrey o a Tigres? Pues porque hubo mucho acercamiento, pero nunca se dio. A final de cuentas, y bueno, claro que a lo mejor si hubieras jugado son instituciones muy importantes y me hubiera agradado, pero la verdad no me arrepiento de nada y donde jugué siempre estuve muy contento. ¿Por qué tener a un arquero de ídolo? Porque yo empecé de portero. Ah, mira. Yo a los 5 años cuando arranco era portero, sí, y era un arquerazo. Yo en el Asturiano empezaban las categorías a partir de los 7 años. O sea, y yo tenía 5 y hice maravillas para que me aceptaran y que me dejaran jugar. O sea, llevé mi acta de nacimiento, hice malabares, fui con los papás que estaban en las inscripciones, me dijeron, no puedes, trae a tu papá. Le dije, no me acuerdo ni qué hice, pero me dejaron jugar y fui el único que pude empezar a jugar a partir de los 5 años. Entonces, imagínate, en la categoría más chica, que era la D, que creo que le llamaban, era de 7 a 9 años más o menos, yo jugué desde los 5. Entonces yo jugué más de 4 años en esa categoría y cuando éramos campeones, decían, no, esto ya es Cachirul. No, Cachirul, ahí está mi acta de nacimiento. Ahí Cachirul, está todo. Pero para abajo, no más chico. Yo empecé mucho más chico. Ya después, no me acuerdo, por un problema que tuve en el oído, me acuerdo que dejé de ir a jugar como un mes porque me tuvieron que operar de un oído y ahí fue donde mi papá intervino y dijo, sácamelo de la portería porque él no puede ser portero por estatura, por esto, y sácalo a la cancha. Y ahí fue cuando me sacaron a la cancha, pero yo arranqué de arquero. O sea, por un problema en el oído te convertiste en centrocampista o en jugador de campo. O sea, ahí tenía visión mi padre y sabía que de portero a lo mejor no iba a hacerla, mejor afuera. Y sí, tenía toda la razón y después ya me sentí mucho más cómodo en la cancha, ¿no? Entonces, cuando vas a ese torneo de Estados Unidos ya vas jugando en la cancha. Sí, por y ahí supuesto, es donde te ven. Sí, no. Yo desde ya del Asturiano, diré, a la segunda temporada jugué creo que 2 temporadas de arquero. De 5 a los 7 y ya a partir de los 7 ya en la cancha. Y de ahí ya me eché todo en la cancha. Oye, y llegas a Pumas. ¿Cómo fue el proceso de fuerzas básicas, Beto? Pues fue muy rápido, la verdad. A ver, yo llegué a los 14 años, nos pusieron en la categoría de 15. Siempre jugué una categoría arriba de la mía, ¿no? Entonces, ese año que llego, somos campeones también. Entonces, de ahí pasamos a la sub-16. Ahí tuve problemas con un técnico que estuve a punto hasta de salirme de Pumas, desertar, porque no... ¿Qué pasó? Pues no teníamos química, ¿no? No había una empatía entre él y yo, no me quería, me dejaba a veces en esa época que por ser güerito no te quería, o sea, muchas cosas, ya sabes todo lo que se maneja,
Pero bueno, ahí me acuerdo que la gente que me llevó a Pumas, cuando se dio cuenta, me dijo, no, vente para acá, y me subieron a la reserva profesional. Bueno, no era la reserva central en ese entonces. ¿Te acuerdas que había reserva central, reserva profesional? Entonces, yo estando en la sub-16, le dije, ¿sabes qué? Fui con Memo Vázquez, le dije, ya me voy, gracias. Por el problema que tenías con el entrenador. Me dijo, no te vas a ningún lado. Primero fuimos a un torneo en el 82, fíjate, fuimos a España, el Mundial 82 que se jugó en España. Nosotros fuimos a un torneo ahí que iban como 70 equipos, o sea, el Inter de Milán, o sea, equipos de toda Europa, o sea, un Mundial, pero de 70 equipos. Entonces nos fue muy bien y de ahí regresé y me mandaron ya a la reserva. O sea, ya nunca regresé con la sub-16 con este técnico. Y de ahí, al siguiente año pasé a la reserva profesional y al siguiente año debuté. Entonces fue muy rápido mi proceso pues ahora sí que en fuerzas básicas, ¿no? Oye, Beto, ¿cómo a veces pasan este tipo de cosas, no? Que de repente pues ni te explicas por qué el técnico no te quiere, pero no te quiere. Y es bien complicado, y más estando chavo, que no tienes esa experiencia, pues para aguantar esos madrazos, porque tú mismo estás diciendo, ya me quería ir. Sí. No, sí, es difícil aguantar. Yo aguanté todo el año y ahora sí que no podías hacer nada y no me parecían muchas cosas, lo que tú quieras, pero aguanté hasta el final, y a lo mejor cuando ya fue lo último que dije, ya estuvo. Sí, cuando dije, no, sabes que ya mejor me regreso, o sea, a mi escuela a jugar, lo que quieras. Pero pues ahí la gente que estaba ahí, tú sabes que en Pumas había muchísima gente y muy capaz y viendo y un seguimiento a todos los jugadores. A ver, a mí Miguel Mejía Barón ya me tenía súper visto desde que llegué, o sea, y Miguel era el director deportivo de Pumas, ¿no? Entonces, yo por eso a Miguel lo conozco desde que yo tenía 13 años, desde que llegué. Entonces, pero bueno, ahí es cuando a veces se dice a los jóvenes, pues la vida no es fácil, a veces tienes que aguantar muchas cosas. O sea, yo pude haber hoy, un muchacho le hacen eso y a las 3 semanas está fuera. Sí. Yo me eché todo un año, o sea, jugando con este técnico y estoy aguantando muchas cosas. Y sí llegó un momento donde dije, ya, esto, pues, si soy mejor, ¿por qué no me mete? O sea, y lo estoy demostrando, estoy haciendo cuando entro, hago goles, todo. Entonces fue un proceso, pero bueno, hay que aguantar en la vida, hay que aguantar muchos golpes, muchos problemitas de estos para poder llegar a donde quieres, a tus metas, ¿no? Y además eso te va forjando el carácter, ¿no, Beto? Totalmente. Te forja. Te digo, había siempre los grupitos que hay en cualquier parte, en cualquier equipo de fútbol, y de repente hay un grupito acá, y donde tienes que empezar a aguantar cosas y a sobreponerte y a buscar tú ser el que, pues ahora sí que el que manda, ¿no? Y el líder en un equipo, por más que no te puedas llevar con otros, ¿no? Sí, siempre pasa eso. No te vas a llevar bien con todo el mundo. Todos, es imposible. Cuando debuto en 84, 85, teníamos un equipazo. O sea, había 6 seleccionados que iban a jugar el Mundial de 86. Además estaba Tuca Ferretti en su mejor momento con Pumas. Entonces Pablo Luna, que tampoco fue a selección, pero que también era líder ahí en la zona defensiva. O sea, teníamos un equipazo de seleccionados. Estaba Negrete, estaba Luis Flores, estaba Rafael Amador, Raúl Servín, Félix Cruz y Miguel España. Eran los 6 que eran titulares, y en esa temporada que yo debuté, pues empezamos Memo Vázquez y yo, y era irte ganando un puesto. Bueno, primero ahí, y cuando jugamos fíjate, debutamos en 84-85 porque los seleccionados estaban en una gira. Entonces teníamos que jugar en Monterrey. Se iba a suspender el partido, pero el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, dijo, no, vamos a jugar con los chavos y vámonos. Les metimos 3-1 a Monterrey allá. Les ganamos 3-1 con un gol olímpico del Tuca y un gran partido que dimos, y ahí arrancamos. Ya obviamente después regresaron los seleccionados y ya te vas acomodando y todo, pero acabamos tanto Memo como yo acabamos de titulares en las liguillas. Órale. En ese torneo, que llegamos hasta la final con América, que es cuando perdemos en Querétaro el tercer partido. Oye, Beto, en esos tiempos y durante mucho tiempo, la cantera de Pumas fue la más chingona de todo el fútbol mexicano. ¿Qué está pasando hoy en la actualidad? Porque hace rato que no. Es complicado. A ver, a mí me tocó porque fui director deportivo de Pumas en 2012 y sí me di cuenta
Se durmió, o sea, se quedó en sus laureles. El equipo de Pumas pensó que iban a seguir llegando todos los jugadores solitos, como en esa época todo el mundo sabía que en Pumas tú llegabas y si tenías condiciones podías debutar rápido. Eso pensaron que iba a seguir así y eso ya cambió, o sea, ya no se le invirtió en las visorías. Hoy todos los equipos tienen visores para ir a recolectar toda la República. en toda la República y hasta en Estados Unidos. Entonces empiezan a recolectar y a ver, y eso cuesta y paga. En Pumas no querían pagar eso. O sea, fueron muchas cosas que yo creo que se dejaron de hacer en Pumas y no es fácil recuperar una cantera tan importante como la que fue Pumas, donde sacaba jugadores y jugadores. Y aparte jugadores que iban a selección y a Europa y a todos. O sea, era una gran cantera, ¿no? Y eso creo que se quedó y pensaron que solitos iban a seguir llegando y eso ya no sucedió. Y eso ya estoy hablando de hace muchos años. Entonces es complicado volver a tener y se le tiene que invertir. Si no tienes visores que te vayan a buscar jugadores y aparte, te puedo poner un ejemplo, todas las academias que estaban en Estados Unidos, o sea, no tenían ni reportes, ni sabían, o sea, podía poner cualquiera casi el nombre y no se pagaba, o sea, era un relajo y cuando se quiso estructurar de la manera que tenía que ser, pues tampoco se consiguió, o sea, porque había muchas cosas ahí en la institución. Entonces yo creo que son varios factores que han hecho que Pumas no pueda recuperar, o sea, no pueda recuperar y tener esa cantera que es ahora sí que la vida que dio el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, que fue un directivo, la verdad, sensacional. Y hoy tú ves y desgraciadamente no salen jugadores de selección nacional. O sea, bueno, jugadores por lo menos que trasciendan en la Liga MX. Sí, ¿no? Es muy poquito. Para que Pumas trascienda también. Exactamente. Sin lugar a dudas que era una fábrica de jugadores que debutaban selección, Europa, como bien dices. Tú, uno de ellos, por supuesto, un jugador icónico de nuestro fútbol. ¿Qué recuerdos tienes de tu debut? Yo tengo recuerdos maravillosos y un aprendizaje sensacional, porque el Tuca Ferretti para Memo Vázquez y para mí fue un maestro, ¿no? Nos fue llevando de la mano sensacional. Y bueno, le aprendí yo por lo menos una maravilla. O sea, le aprendí muchísimo al Tuca y Tuca era de los que le decía, porque decían, a ver, no puede, había el auxiliar que era Sanabria de Mario Velarde, que era el técnico que nos debutó. Decía, no puede haber dos chavos en la cancha, o sea, puede haber uno, pero no dos. Entonces, o jugaba Memo o jugaba yo. O sea, son jovencitos que estamos debutando, dice, no puede haber dos. Y el Tuca llegó con Mario, y esa anécdota la cuenta siempre. El Tuca llegó con Mario Velarde y dijo, ¿juegan los dos o no juego yo? O sea, si están jugando bien y todo, ¿por qué no van a poder jugar juntos? Y entonces ahí fue cuando pudimos empezar a jugar los dos y empezó a no atreverse, sino que ya pudimos empezar a jugar tanto Memo como jugaba de contención y yo jugaba por la banda izquierda. Solamente porque eran chavos, no podían estar dos en la cancha. Había ese pensamiento, te digo, del auxiliar y lo que tú quieras que decía, y a lo mejor y es respetable, ¿no? No estoy diciendo que, pero él pensaba que nada más uno para que se fuera y que el otro después entrara después, que no podían ser titulares dos chavos. Bueno, en ese entonces acabamos en la liguilla siendo titulares y jugando la final y todo. ¿Y ya de ahí te seguiste, Beto, en la titularidad o fue más difícil? No, y ahí me seguí. Pasé de ser el novato del año, porque ese año yo gané todos los trofeos que puedes ganar como novato del año. El Balón de Oro, el Citlali. Sí, me acuerdo de esos. ¿Te acuerdas? Había uno que se decían el Heraldo también, que era el Heraldo de México. Sí. También ese. O sea, gané todo. Y de ahí inmediatamente fuimos al Mundial Juvenil, que se jugó en Rusia en 85 y quedamos en quinto lugar y yo fui campeón goleador. Entonces, pues me pintó todo maravilloso, pero el problema es que al siguiente año venía el Mundial y los seleccionados se fueron un año. Entonces pasamos de ser el novatito del año a ser ya la gente de mayor experiencia, porque tuvieron que subir jugadores de Pumas Nesa, que tenían la filial esta y que tenía todo esto. Y entonces ahí es cuando sube Adolfo Ríos, cuando sube Paco Marroquín, o sea, Pepe Marroquín, o sea, varios Durán, o sea, varios jugadores subieron de esa y ahí nos echamos esa temporada. Nos fue terrible, la verdad, pero
pero tuvimos que jugar con puros chavitos. O sea, y yo pasé de ser el novato a ser el de experiencia. A ser el líder, o sea, que dices, o sea, fue complicado. Fue un paso, sí, un salto grande, Beto. Porque fue un año donde los seleccionados se fueron un año a giras por Europa, porque era el Mundial en México en 86. Entonces se fueron todo el año y nosotros tuvimos que, pues ahora sí que jugar con lo que teníamos. Y les fue de la... Sí, nos fue muy mal, la verdad. Bueno, o sea, fue un aprendizaje sensacional, pero eso es lo que aguantaba la directiva de Pumas y eso era lo que querían. O sea, sí fue un año muy malo en resultados, pero todos esos jugadores después, la mayoría se quedaron en primera división y Adolfo Ríos. No, todos. La mayoría se quedaron jugando en primera división. O sea, regresaron los de selección, algunos ya no, no me acuerdo. Creo que... Ya no creo si Negrete se fue a Lisboa en ese entonces o lo que tú quieras, pero regresaron los seleccionados y los que habían ya jugado en primera, ya hubo una base de ¿qué quieres? 14 jugadores que se mantuvieron. Entonces fue resultados malos en cuestión para calificar y para lo que tú quieras para la liga, pero para lo que era el proceso de los jugadores. Desarrollo de los jóvenes y demás. Muy, muy bueno. Oye, Beto, y el campeonato llega hasta el 91. ¿O en qué año saliste? Sí, 90-91. 90-91. ¿Qué recuerdos tienes de ese campeonato? No, bueno, todo. Un equipazo tenían aparte también ahí, Beto. No, un equipazo y ahí regresó el... Es que son... A ver, 87-88 jugamos otra final contra América, que también perdimos en el Estadio Azteca. A mí una jugada ahí de Hermosillo se me barre por atrás, me rompe el tobillo, no puedo jugar el segundo partido. Habíamos ganado 1-0 en CU y perdemos otra vez, nos dan la vuelta. No sé si te acuerdas ahí pues ahí es donde se le critica mucho a Adolfo porque hubo algunos goles que medio se comió y de ahí salió y se tuvo que ir a Veracruz porque la gente se le fue muy encima a Adolfo, ¿no? Pero fue otra final que fue frustrante porque era un partido muy parejo y en el Azteca al final de cuentas nos dieron la vuelta y nos ganaron 4-1. Íbamos 1-1 en el primer tiempo. Yo salí desde el minuto 7 porque esa barrida... Te la puso Hermosillo. Me la aplicó bonito y a los 15 días me estaban operando. La verdad me tuve que operar el tobillo que me destrozaron los ligamentos. Entonces, pero bueno... en esa de 90-91 yo me acuerdo que llegué, los únicos que habíamos jugado las 3 finales era Miguel España y yo me acuerdo que no dormí nada el segundo partido, o sea, porque el primer partido perdimos 3-2 en el Azteca y jugábamos en Ciudad Universitaria a las 3 de la tarde el sábado y no dormí nada porque decía, si no gano esta final nunca voy a ganar una. Ya llevabas la tercera dos y perdidas, ¿no? contra el mismo equipo, o sea, las 3 fueron contra América, que es esa década es cuando surge la rivalidad tan importante entre Pumas y América. O sea, esa es una realidad porque aparte vienes jugando desde fuerzas básicas, entonces ya te vas a encontrar, después llegas todavía arriba y te vuelves a encontrar. Y desde fuerzas básicas son unas guerras campales. Exactamente. Entonces, esa final fue maravillosa porque pudimos conseguir el título después de muchos tiempo y de 2 finales perdidas. Y bueno, yo me acuerdo, recién me acababa de casar y fue maravilloso ese año que recién me casé, el poder jugar la final y ganarla, ¿no? Fue el regalo. Sí, casi el regalo de bodas. ¿Y después qué siguió, Beto, del campeonato ese ya por fin después de 2 finales perdidas? No, bueno, ahí ya vino como era la filosofía de Pumas, hacen los jugadores y cuando se convertían ya en papel, figuras o eso, ya los vendían, que es lo que para que entrara el dinero a las arcas y ya venían los de abajo, ¿no? Y así fue, yo fui campeón con Pumas y ese año me venden a Te fuiste a Necaxa, ¿no? Sí, fue el primer draft. Ahí, cuando quedo campeón, yo me quería quedar en Pumas, pero pues ya no había manera porque ya eran los tiempos y eran los procesos y me vendieron a Necaxa. ¿Y cómo te fuiste, Beto? ¿No te querías ir? ¿Te fuiste dolido? No, con Pumas en lo más mínimo. Ya dije, bueno, ok, pero yo ya tenía algo avanzado con Cruz Azul y yo pensé que iba a ir a Cruz Azul y acabé en Necaxa, ¿no? Y como era el primer draft, ni me preguntaron. Cuando yo llegué a Acapulco, salió toda la prensa a entrevistarme, ya estás en el Necaxa y todo, y dije, ¿qué? Eran otros tiempos. Es muy clásico, ¿no? Era muy clásico en el fútbol. Entonces, pero bueno, lo mejor que me pudo pasar es haber llegado a Necaxa, fue maravilloso.
La verdad, fue un momento complicado porque yo venía de ser campeón a un equipo que ya tenía grandes jugadores, pero que era un equipo de media tabla. Esa es la realidad y que eran en el papel se decían los desechos del América, sí. El segundo equipo, el de Televisa, ya sabes, ¿no? Todo lo que se manejaba con Necaxa, pero esa directiva lo que quería era quitar todo eso, todos esos motes y todo, quería hacer un buen equipo y todo y empezó a contratar. Nos fuimos de Pumas, Abraham Nava y yo, a Necaxa, llegó Roberto Saporite con todo su cuerpo técnico y bueno, ya tenías un equipo muy bien balanceado, ¿no? Había muy buenos jugadores, pero no habían trascendido lo que tenían que trascender ese equipo. ¿Qué equipo formaron, Beto? O sea, acabaron con todos esos sobrenombres, motes y todas esas cosas que se decían del Necaxa, ¿no? Porque hicieron un equipo de época. No, de época, fue el Necaxa de los 90s. Y bueno, ya te digo, ya había grandes jugadores, ya estaban. Cuando yo llegué, ya estaba Aguinaga, ya estaba Basay, ya estaba Peláez, ya estaba Ambriz, ya estaba Nicolás Navarro, ya estaba Esquivel. O sea, bueno, ahorita se me deben ir más nombres, pero ya había una buena base. Sí, Nacho Ambriz ya estaba, era el contención. Y Nacho y Esquivel eran los contenciones, el flaco Esquivel. Había un equipazo, el lateral estaba Mendoza, el Cuchillo Herrera. El Cuchillo, entonces, el Picas. El Picas llega después con Manolo. Pero con Saporiti, conseguimos, no sé si 2 o 3 torneos robar en la liga, pero llegaba a la liguilla y perdíamos. Entonces, hasta que llega Manolo es cuando empezamos a conseguir los campeonatos, ¿no? Él es el que trae a Higareda, trae al Picas Becerril, trae a Vilchis, sí. O sea, armó. Nosotros éramos un equipo muy ofensivo y robábamos hacia el frente, matábamos, pero defensivamente nos hacían goles. Entonces, en la liguilla, tú sabes que la liguilla es un torneo diferente, donde son a 180 minutos, donde tienes que manejar los partidos diferente, y ahí hubo varios torneos que, te digo, 2 por lo menos que perdimos increíblemente en la liguilla y quedamos fuera. También estábamos jugando las eliminatorias para el Mundial y teníamos varios seleccionados. Entonces íbamos a la selección y ya llegamos a la liguilla. No te voy a decir que cansados, pero no era lo mismo y ahí fue el año que queda campeón el Atlante. El Atlante es el que nos elimina en la liguilla en el primero. Y ya después seguimos siendo, es que eran torneos largos de entrada. Llegamos a un torneo que le sacamos más de 20 puntos al segundo lugar. Entonces, pero llegaba en la liguilla y perdías. Entonces decías, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y Roberto Saporite para mí hizo un muy buen trabajo. Pero después llegó Manolo y él lo consolidó y puso la cerecita en el pastel. Arregló el tema de la defensa, ¿no? Exactamente. Porque era un equipo ofensivo, pero... Sí, hacías a veces... Hubo partidos que le metimos 7 goles al Atlante o lo que tú quieras, al Monterrey. A Félix siempre, no, ese siempre. Donde estuviera. Pero no, sí, fue un equipo que se fue consolidando y después sí, ya empezó a ganar todos los torneos. El primer torneo que ganamos en 94, 95... ganamos todo, o sea, como si ahorita ganaras con CONCACAF, ganamos Copa, Liga, todo, o sea, ganamos creo que 5 títulos en un año, en ese entonces que no había tanto. Obviamente lo de CONCACAF era diferente, era un torneo muy similar, pero diferente a lo de ahora, con menos a lo mejor trascendencia de lo que hoy tiene la CONCACAF, ¿no? Que te permite ir al Mundial de Clubes y ciertas cosas, ¿no? De Liga ganaste 2 títulos con los Rayos. Con los Rayos de Liga, sí, 2 títulos. 2 títulos. ¿El primero? El primero hice 94-95 contra Cruz Azul y después ganamos el 95-96 contra Celaya. ¿Qué recuerdos tienes ese de Cruz Azul? Refréscanos la memoria. Ese fue maravilloso. Ese fue el primer torneo que ganamos con Manolo. Fue después regresé yo del Mundial de 94 y llega Manolo como técnico y fue un torneo, la verdad que maravilloso. Muy peleado porque Chivas tenía un muy buen equipo también ese torneo. A Chivas lo dejamos en la semifinal, pero Cruz Azul también tenía a Hermosillo, a Zamora, o sea, tenían muy buen equipo. Y bueno, nosotros veníamos de varias liguillas que no habíamos trascendido como tendríamos que haber trascendido por el equipo que teníamos. Y esa final, me acuerdo que nos juntamos, la verdad, eso que hablan de los asados, de todo, ahí hubo una reunión muy importante entre nosotros, los jugadores, todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, este año
va porque va, o sea, y nos dijimos de todo, nos pusimos obviamente todos en armonía, y hubo muchas cosas que se cambiaron de lo que no veníamos haciendo en liguillas, y bueno, llegamos a la final con Cruz Azul, y conseguimos el título después de 57 años que no ganaba el Necaxa. O sea, fue algo maravilloso, y yo algo que siempre digo en mis conferencias es, fui con el jefe de la porra, con don Julio Sotelo, que en paz descanse, y le dije, a ver, ¿de dónde sacas gente? De las piedras, lo que sea, pero necesitamos gente que nos apoye en el estadio, venga al porque estadio, vamos a ser claro. campeones. Y imagínate, obviamente en la final había más el Cruz Azul, que es un equipo que jala mucho, tenía mucho más convocatoria, pero yo vi por lo menos, y siempre lo digo, de 30 a 40 mil necaxistas, cosa que nunca había visto. A lo mejor siempre que íbamos a otras ciudades, veías el estadio lleno y veías a muchísimos necaxistas, más que a veces en el mismo Azteca. Pero en esa final fue algo maravilloso ver tanto necaxista. Es que el tema también era ese, Beto, que jugaban en el Estadio Azteca grandísimo. Sí. Grandísimo y no había mucho gente. rayo. ¿Cómo le haría el pobre amigo que le hace el puesto acá para que llevara gente al estadio? Sí, no, era el jefe de la y dijo, va, o sea, con tal de ganar un título después de tantos años, o sea, imagínate, no, fue maravilloso porque eran 57 años y iban muchísima gente necaxista de antes que decían, ya, por favor, ganen el título, tenemos un equipazo. Y bueno, se dio y fue, la verdad fue increíble, fue disfrutarlo muchísimo. ¿Y el segundo título? ¿Cuál disfrutaste más? ¿El primero? No, el primero. El primero. Y aparte, el primero, ahí hay una anécdota, o sea, nació mi segunda hija, Jimena, y cuando estábamos concentrados en Valle de Bravo previo a la liguilla, mi mujer se puso muy grave y la tuvieron que llevar al hospital. Yo me tuve que regresar de la concentración, no sabía ni qué había pasado, fue una negligencia médica y estuvo a punto de morir mi mujer. Entonces fue muy fuerte y yo estuve a punto de retirarme de la liguilla y mi mujer fue la que me dijo, no, ya me salvé, te regresas, nada más que quiero el título. O sea, en 3 semanas quiero estar levantando. Y en la primera salida de mi mujer, estábamos levantando el título juntos. Wow. Entonces, sí, fue un momento fuerte, difícil, pero donde nos pusimos de acuerdo todos y salimos. Y creo que merecidamente nos llevamos el título. Mira, esas cosas son cosas que muy poca gente sabe lo que pasa a un futbolista. Y en el momento profesional que estás viviendo antes de jugar una final, una liguilla, son cosas que te pegan, Beto, ¿no? Sí, no, totalmente. Imagínate, yo me tuve que regresar hecho la raya. Estábamos en Valle de Bravo y me regresé con mi cuñado, con Ricardo, que fue el que le pudo dar sangre y todo, sí, con Ricardo. Y bueno, fue un momento difícil, complicado, pero bueno, gracias a Dios salió adelante. Pero no es fácil. Después regresar a la concentración después de eso, pues sí te cuesta, pero también fue un impulso, ¿no? Y fue algo donde a mí por lo menos me llevó a dar mucho más y hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Motivación pura, Beto, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y el segundo título? El segundo título ya fue diferente porque yo me fui a Argentina. Después del primer título me voy a River y regreso en el segundo semestre. Entonces en ese Inter te vas a River. Yo me voy a River, sí. ¿Por qué te vas a River, Beto? Pues porque después del Mundial de 94 me querían en Italia y no me dijeron nada, o sea, y no se concretó. Después me querían en España y tampoco se concretó. Después cuando lo de River también había un ofrecimiento para irme a España, pero lo de River ya iba más avanzado. Yo ya tenía 28 años, no es como ahora que tú decides si te vas o no y obviamente y es más fácil por muchas circunstancias. Allá si tú decías me voy y la directiva te decía no te vas a ningún lado y si te peleabas te podían hasta congelar. Sí, entonces yo ya tenía 28 años y dije yo salgo porque salgo, o sea, siempre mi ilusión fue irme obviamente a Europa. Yo quería jugar en Italia, que era lo principal, que era la mejor liga. ¿Y en Italia qué equipo se te acercó? Después del Mundial, nosotros jugamos el Mundial del 94 contra Italia, entonces era el Cremonese y no me acuerdo cuál era el otro, eran 2, Sampdoria, no me acuerdo, pero estaba muy clara la oferta y todo, pero pues ya sabes, acá ni me avisaron, yo no tenía representante, también esa era otra. En nuestra época no había, como ahora que todo mundo tiene representantes, son los que se mueven para mover y poderte llevar a donde sea, ¿no? Entonces, en ese entonces, a mí eso, entonces yo, después de ese
título ya con Necaxa, me enteré, porque aparte eso fue otra, que a mí me quería el Zurdo López. Yo no es que me quisiera River, sino a mí el que me quería el Zurdo López era el Independiente. Okay. Que ese año ganan la Sudamericana Independiente. Y el Zurdo es el que me había pedido y tampoco me dijeron nada. Entonces no me avisaron porque no querían que me fuera. Sí, no te querían, no te querían perder. En ese momento que me fuera. Y cuando yo me entero, ahí sí me enojo. Y bueno, y es cuando se hace todo esto. Y le digo, yo me voy, yo no me quedo en Necaxa este año. O sea, que otra vez no me dijeron nada. Por lo menos díganme, ya vemos si me voy o no me voy, si vale la pena, si no, lo que tú quieras. Entonces ahí fue. Y se vino, ahí era el que me quería en España, era el Salamanca, que ahí sí me pidió el técnico. O sea, literal, porque era después del Mundial de 94, me había visto perfectamente. Era el Lille, ¿cómo se llama? Que dirigió a Dorados. Lillo. Juan Manuel Lillo. Fue el que me pidió y yo me quería ir a España. Pero ya estaba lo de River un poco más avanzado porque ya se había tramitado. Y dije, bueno, pues me voy a River, es River a final de cuentas y de ahí doy el salto. Y fue por lo que yo salí de Necaxa, ¿no? Y después regreso a Necaxa en el segundo semestre. Pero estuviste que 4 o 5 meses, 6 meses. Sí, ¿cómo fue la experiencia ya? ¿Te arrepentiste o no? No me arrepiento en lo más mínimo porque sé que fue todo precipitado. Yo venía de vacaciones y Argentina llevan en la fecha 3. O sea, fue todo mal, pero por toda esta circunstancia que te comento. Pero yo quería salir, quería experimentar, o sea, no me quería quedar. Me fui ganando 5 veces menos de lo que yo ganaba en México. O sea, arriesgas, en ese momento, o sea, para salir tienes que arriesgar todo. Sí. O sea, a mí no me importaba, yo me quería ir, obviamente me quería ir a Europa, pero se dio lo de River, dije, bueno, vamos a River. Y bueno, al inicio todo empezó a salir bien, pero después se complicó, ya no tuve una buena empatía con el técnico, lo que tú quieras. ¿Quién era el técnico? Ramón Díaz. Ah, Pelado Díaz. Y después, pero a ver, jugué yo creo que con un equipo de River de los más emblemáticos. Estaba Francescoli, ¿no? Estaba Francescoli. No, bueno, estaba Gallardo, estaba Ortega, era un equipazo. Estaba Astrada, Burgos. Burgos, el mono Burgos era el arquero, sí. No, había un gran equipo. Estaba Hernán Díaz, estaba, ¿quién más? El negro, lateral también que jugamos la Copa América contra ellos. No, tenía un equipazo, River tenía. Pero ese torneo que yo estuve era el primer torneo también del técnico y la verdad nos fue muy mal. O sea, a todos. O sea, el equipo no funcionó ni en general, Liga, ni en Sudamericana, ni en nada. Y bueno, pero a final de cuentas, al siguiente torneo, cuando yo me regreso, ellos son campeones de la Libertadores. Entonces, y yo me podía haber quedado, pero a ver, no había esa química cuando tú sientes que ya no vas a jugar. No estás a gusto, que no estás a gusto, que no estás, o sea, son muchas cosas que se dieron. Y Necaxa me empezó a buscar, regrésate, me habló Manolo, me habló Enrique Borja, me dijo, ¿sabes qué? Si no vas a jugar allá, ¿a qué si te necesitamos? Vente a jugar y todo. Y ahí fue donde tomé la decisión de regresar, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, pero la verdad fue una experiencia dura, difícil, porque fue a lo mejor mi primer fracaso importante en el fútbol, pero me ayudó una barbaridad. Me ayudó una barbaridad, no solo en lo futbolístico, sino a nivel personal. Fue lo mejor que me unió muchísimo con mi familia, ¿no? Regresas a Necaxa y vuelves a salir campeón ese mismo torneo. Exactamente. Regreso en el segundo semestre y es cuando llegamos a la final contra Celaya y es cuando somos campeones. Claro. Esa era la Celaya del Buitre, de Hugo. ¿O ya no estaba? No, ahí no estaba Hugo. Ahí nada más era el Buitre y estaba un centro delantero que era bueno, que empieza con Z, su nombre, se me fue ahorita el nombre. Pero tenían un gran equipo. ¿Uno pelo largo? Sí, exactamente. Sí, nosotros teníamos a Uwe Wolf, que fue el que lo marcó y que lo traía. Uwe Wolf, es cierto. Llegó ahí el alemán con nosotros. Y la verdad que también fue un torneo complicado, difícil, pero fue un partido muy parejo. O sea, todo el mundo dice, no, es que no les ganaron 1-1 y 0-0. Sí, pero pues así es la regla, ¿no? O sea, tú ya lo sabías desde el principio. Y nosotros allá fuimos primero a Celaya y íbamos ganando 1-0 y nos expulsan a Nacho Ambriz y nos quedamos con 10 y al final nos empatan a 1 y en el Azteca quedamos 0-0, pero también pudimos haber ganado. Todo el mundo recuerda el que falla
butragueño en el último minuto sí, te coges sí, un sí, un cabezazo Sí, pero solo. pero yo tuve un disparo donde era gol y el negro Pineda alcanza a rozar la penita si pega en el poste y en lugar de meterse se sale. Hugo Pineda, ¿verdad? El Entonces, arquero. pero bueno, a final de cuentas ahí fue el segundo título, el bicampeonato de Necaxa y la verdad que fue padrísimo también. Para mí ya fue totalmente diferente, porque ya venía de la experiencia de Argentina, de todo esto y ya tomé ahora sí que este título con mayor madurez en todos aspectos, un aprendizaje que ya había tenido y bueno, fue totalmente diferente. Regresas de Argentina, quedas campeón. ¿Sigues en Necaxa? ¿En qué momento o cuánto tiempo más duras ahí en los Rayos antes de...? En Necaxa antes duré un año más y fue el primer torneo corto y llegamos a una tercera final. Otra final. Que fue contra Santos, donde es el gol de Borghetti. En que fuera, ahí, supuesto, con fuera de nuestro lugar. compañero Bricio que nos robó y todo, o sea... Ayer estaba ahí, ¿no? Con nosotros. Sí, no, pero ahí lo cruzó totalmente el juez de línea. A ver, si hubiera VAR, eso no nos ganan, o sea... No. Entonces, Quizás hubiera sido otro, no, bueno, pero otro a ver, título para el Rayo. No, ese era el tricampeonato, que es lo que queríamos y todo, y la fue... A ver, nosotros perdimos el partido en el Azteca porque ganamos 1-0, pero teníamos que haberles metido 5. El arquero fue la figura y todo, y sabíamos que ir a Torreón era... O sea, era complicado, el estadio chiquito, Sí, en el todo Corona. que ahí en el Corona donde se hacían muy el fuertes. calor. Pero igual, en el segundo tiempo íbamos 2-2. Entonces, o sea, nos empezaron ganando y todo, y hizo un gol Peláez, después Luis Hernández, y íbamos 2-2. Y después nos ganaron, bueno, ¿quién hizo el 3-2? No me acuerdo, si Caballero o alguien, lo que tú quieras. Pero el 4-3 con el que nos ganan es un fuera de lugar, pero así. Sí. Entonces, Clarísimo. Pero bueno, así fue y ahí perdimos ese tricampeonato y de ahí todavía juego un torneo más con el equipo y ya después es cuando me voy a la América. ¿Por qué te vas a la América? Pues mira, ya era un proceso, yo creo, es una historia rara. Estábamos con selección y con selección pues íbamos con los directivos y todo, y ahí es donde me comentan que si no me quería ir a la América, o sea, que querían que me fuera a la América. Después de un partido en El Salvador, que le ganamos al Salvador 1-0 en una eliminatoria, y de regreso ahora sí que se fraguó todo lo que me fuera a la América, que querían porque a América le querían meter para que resurgiera muchísimo. Entonces fueron varios jugadores de Necaxa, fuimos a la América. Oye, Beto, y siendo extracción Puma, ¿no tuviste ningún tema, afición, nada para pasar al... No. Me refiero a la rivalidad, que tú Sí, sabes que hay. esa rivalidad, pero no pasé de Pumas Sí. a la América, ¿no? O sea, fue toda una época con Necaxa, después River y después ya es cuando pasó a la América, que sí lo hubo, ¿no? Cuando iba a CU me mataba la gente y todo. Pero bueno, a ver, tú eres profesional y tú lo sabes perfectamente, o sea, ¿por qué no iba a ir a la América si yo ya venía de Necaxa, ya había pasado mi etapa en Pumas y sé que hay una gran rivalidad, pero la verdad... A mí sí me interesaba jugar en América por lo que es América y lo que representa América. Y bueno, fue una experiencia muy interesante, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en América, Beto? Tuve 2 años. 2 años. 2 torneos largos. No les fue. No, la verdad que no. Bueno, el primer torneo sí nos fue bien y quedamos en semifinales contra León. Tenían buen equipo, ¿no? Teníamos un equipazo. Estaba el Ratón Zárate. El Ratón Zárate, claro. Llegó Cedrés, que también jugó conmigo en River. ¿Era Adolfo el arquero? No, el arquero era... ¿Quién era el arquero? Estaba Osvaldo Sánchez y estaba Pineda. Los dos, el negrito Pineda y Osvaldo Sánchez estaban en esa etapa con América. Pero teníamos muy buen equipo, la verdad teníamos muy buen equipo. Y bueno, quedamos con León de Reynoso cuando llega a la final, cuando Cruz Azul es campeón después de tanto tiempo con el gol de Hermosillo. León, Ahí fue ese torneo exactamente. Pero a ver, nosotros le ganamos a León en el Azteca y en el minuto 2 del primer tiempo en León, y el Ratón Zárate hace gol de tiro de castigo y íbamos ganando 2-0 y nos dieron la vuelta. La verdad que León tenía un buen equipo. Hay un golazo de Misael Espinosa. Lo que jugaba también Misael. Entonces, pero bueno, y ya llegaron a la final y ahí es cuando Cruz Azul se corona. ¿Quién era su técnico, Beto, el de América? De América empezó Solari, el indio Solari, y después llegó Farfán.
cuando se va. Entonces, y la verdad con Gonzalo anduvimos muy bien. Desgraciadamente tuvo un problema personal y él ya no se quedó después. Y después ya empezaron a cambiar técnicos. Llegó Carl Reynoso para el segundo torneo. Después llegó Quise, que ese fue con el que yo tuve problemas y por eso también salí. Yo tenía contrato de 3 años, no de 2. Pero bueno, cuando tuve esta discusión y esta problemática con el técnico, tomé la decisión de salir, ¿no? ¿Tuviste diferencias? Sí, diferencias importantes. ¿Deportivas? Técnico, pues de muchas cosas que no me parecían y bueno, de muchos manejos que para mí fueron terribles en esa época en el América, ¿no? De refuerzos, de 1000 cosas que no se manejaban y el que la pagábamos éramos los mexicanos, ¿no? Cuando se contrata mal y cuando se hace negocios y cuando se hacen cosas, pues ahí fue cuando yo salté y cuando me borraron, ¿no? Normalmente pasa así, Beto, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿vale? Pero no te vas a quedar callado tampoco. No. Cuando no te parecen cosas, tienes que decirlo y porque aparte los que la sufríamos eran los mexicanos, que eran los que nos mataban, ¿no? Porque América es un equipo, la verdad, que tienes que estar siempre allá arriba y peleando todo y cuando se hacen mal las cosas, pues no funciona de esa manera, ¿no? Y de ahí de América pasas a Puebla. De América paso a Puebla, sí. Sí, exactamente. Me quería Tigres, me habló Miguel Mejía Barón y me dijo, quiero que te vengas, pero no entiendo por qué no se dio, porque Miguel me quería muerte para Tigres. Pero bueno, ya sabes las directivas y acabé en Puebla. Que la verdad le agradezco, como todo en la vida, lo mismo que me pasó en Necaxa, ahora en Puebla. Hoy llevo viviendo 26 años en Puebla. Wow. Y soy feliz, ahora sí ya un poblano más, pero la verdad se dieron así las cosas, pero el Puebla acaba de descender. O sea, yo fui un equipo que tuvieron que comprar la franquicia de curtidores y de ahí Paco Bernat empezó a construir este Puebla nuevo, ¿no? Oye, Beto, si te hubieras ido a los Tigres, estuvieras a lo mejor, hubieras sido un regio más. A lo mejor. ¿Te hubiera gustado, Beto, ir a los Tigres? Sí. No, sí, ya le había dicho que ¿no? sí, ya Miguel ya le había dicho que sí, todo. Te digo que no entendí nunca por qué no llegaron a un acuerdo o lo que sea. Y ya cuando me avisaron, me acuerdo que yo me fui a la Copa América de 99, y ahí me avisaban, y ya estás en Monterrey, y ya estás en Tigres, y ya estás en León, y acabé, y cuando dije, no, ya estás en Puebla cuando regresé. Pero bueno, así se dan las cosas y la verdad que maravilloso, la verdad me fue muy bien en Puebla, ahí resurgí, volví a tener, la verdad que una ilusión y todo, porque ahí jugué un descenso. O sea, no un descenso, pero sí estabas en la cuerdita del descenso. Sí, o sea, estabas peligrando, pues. Exactamente, podías volverte a ir, o sea, porque era el equipo que recién había ascendido. Y ves el porcentaje y todo eso, te costaba muchísimo trabajo el primer año. Y empezamos muy mal el torneo, perdiendo los primeros 6 partidos o algo así. Imagínate cómo estaba la presión de ahí. El técnico que teníamos era Vaquero. Y bueno, de ahí salió Vaquero, después llegó otro técnico y empezamos a levantar el equipo y después acabamos casi en una final. ¿Quiénes estaban? ¿Qué compañeros tenías ahí? Ahí tenía, bueno, a Roberto Ruiz Esparza, Gilberto Jiménez. Jiménez, sí. ¿Quién más? Estaba Sigifredo Mercado, estaba Roberto Medina. Bueno, ya después es que fue cambiando mucho, empezaron a llegar también gente, jugué con Glaría, jugué con Montesinos, que llegaron también en una época, el negrito, se me fue, Claudinho. Después, ¿quién más? Caballero, un paraguayo también, que jugamos cuando casi llegamos a la final, la delantera Claudinho y Caballero, y la verdad fue también contra Santos, jugamos la semifinal y ahí nos expulsaron allá en Torreón a Claudinho y quedamos 6-6, pero pues ellos avanzaron a la final. Le ganamos 5-4 en el Cuauhtémoc y perdimos 2-1 allá. Y bueno, avanzaron y fueron campeones. Sabíamos que el que pasara de esa semifinal iba a ser campeón. Pero la verdad que fue una etapa maravillosa porque de estar peleando el descenso lo llevamos casi a una final al Puebla y todo el mundo se acuerda de ese partido que fue un 10 de mayo exactamente en el Cuauhtémoc ante Santos, un 5-4 maravilloso, un partidazo. ¿Cuánto tiempo duraste en Puebla, Beto? 3 años. 3 años. Jugué ¿Y ahí, 3 años. después de esos 3 años decides colgar los botines? Sí, ya lo tenía. ¿Cuántos años tenías ya?
Yo 34, iba a cumplir 35. Joven todavía, Beto. Sí, no, bueno, tenía más ofertas que nunca, o sea, tenía ofertas primero para quedarme en Puebla, otra Veracruz, me querían como 4 equipos en México, pero yo ya había tomado la decisión. También después mi representante quería que me fuera a Suiza y la verdad le dije que el único lugar que seguiría jugando sería en Estados Unidos para llevarme a las niñas que estaban chicas y todo. Y Calidad de vida. y calidad de vida y que aprendieran perfectamente el inglés y todo. A mí también que me ayudara eso y todo. Pero en eso la MLS estaba hecho un desastre. No había No es lo que es opciones. hoy. No, nada que ver. O sea, Yo creo que tenía porque poco que había arrancado, Beto. No, arrancó de inicio y sí estuvo y fueron muchos mexicanos. Fue Campos, fue Luis Hernández, fue Hermosillo, fueron varios. Sí. Pero de ahí se cayó terriblemente. Y cuando yo me retiré estaba, pero hasta abajo. No había manera de ir ahí. Y bueno, y no sé, no es que me arrepienta, pero sí tenía una oferta para ir a Suiza y a lo mejor la pude haber tomado, pero ya había tomado la decisión con la familia y mejor dije, y siempre lo pensé y así lo hice, es retirarte cuando estás arriba y no cuando vengas hacia abajo, ¿no? Y me retiré después del Mundial de 2002. Entonces, jugando un mundial, ahí dije adiós y gracias. ¿Te retiraste tranquilo, en paz? ¿No dejaste cuentas pendientes? No, ¿O en algún momento te hubieras pensado, podía haber alargado un añito más, quizás en Suiza? No, claro que lo pude haber alargado todo, pero la realidad es que ya no lo quise. O sea, Ya no querías. Dije, no, ya aquí está bien, ya fueron casi 19 años de carrera profesional y te digo, mejor retirarte que la gente te recuerde allá arriba, o sea, jugando un mundial y no cuando vienes en bajada. O sea, yo, por ejemplo, lo que nunca hubiera aceptado, que de repente vi a varios jugadores y me daba pena, es siendo extraordinarios jugadores, estar en la banca. O sea, yo no hubiera podido, no lo hubiera aguantado ni mucho menos. Entonces, mejor vete. Tú dile gracias al fútbol y no que el fútbol te dé las gracias. Te obliga a darle las gracias. Exactamente. Oye, Beto, bueno, esa fue tu carrera en los clubes. Hablemos un poquito de la selección nacional. Tuviste 3 mundiales, 94, 98 y 2002. Hablemos un poquito del 94. Háblame de tus experiencias ahí. No, bueno, esa fue una etapa maravillosa y creo que ahí es un parteaguas. Veníamos del castigo de 90 de los cachirules, ¿no? Sí. Que ahí rompieron, por ejemplo, a nosotros nos tocaba ir en 88 a Seúl a los Juegos Olímpicos y no pudimos ir porque también estábamos castigados, ¿no? Y después 90 se cortó lo que eran los juegos de 86 con la camada que veníamos, ¿no? Entonces sí fue un momento difícil, fuerte, y la afición también lo sufrió muchísimo, ¿no? Entonces cuando viene el Mundial de 94, pues bueno, se venía una eliminatoria complicadísima porque Estados Unidos ya estaba calificado porque era país sede y había un solo lugar en la eliminatoria. Entonces fue cuando viene Menotti y después se queda Miguel Mejía Barón. Entonces jugamos ya con Miguel esa segunda etapa de la eliminatoria que fue complicadísima y conseguimos el boleto. Entonces hicimos una sinergia y una empatía con la afición sensacional. O sea, esas eliminatorias fueron espectaculares. Lo que vivimos en Honduras, lo que vivimos en El Salvador, después en el Azteca, o sea, fue una conexión con la gente espectacular. Yo nunca lo viví otra vez de esa manera, de esa manera. Previo al Mundial de 94, nunca viví jugando todavía eliminatorias para el 98, para el 2002, para lo que tú quieras. Esa conexión que tuvimos en el 94 fue excepcional con la afición. Y además fue la primera participación en Copa América, un año antes del Mundial, en 93. Y en esa Copa América que fuimos a Ecuador, pues llegamos como el patito feo. Sí, y todo pero qué copa fue. Entonces fue sensacional. Llegamos hasta la final contra Argentina y ahí fue donde el fútbol mexicano, para mí ese es el parteaguas del fútbol mexicano. Da un salto el fútbol mexicano. Y todo el mundo te empieza a ver ya diferente. O sea, todos los sudamericanos dijeron, ay, güey, este es México, no es. Y ahí fue cuando también empezaron a llegar extranjeros de gran calidad porque querían ir al fútbol mexicano. Entonces, ahí creo que fue un parteaguas sensacional. Y ese Mundial de 94 en Estados Unidos, pues sí te quedas, la verdad, porque soy un convencido. A ver, Italia llegó a la final contra Brasil y contra Italia nosotros ya habíamos jugado. Y bueno, la mejor Bulgaria, que es la que nos deja fuera, pues fue en penales donde tuvimos más opciones nosotros para haber ganado el partido. Estoy un convencido de que en ese mundial pudiéramos haber llegado por lo menos a
a semifinales también, como llegó Bulgaria, mínimo. Pero bueno, son etapas que se dieron, pero yo la verdad lo disfruté muchísimo, porque hubo una conexión, como te repito, con la afición espectacular. Me parece que se hizo la primera etapa del Mundial. Noruega 1-0 perdieron. Sí. Le ganan a Irlanda, empatan con Italia. Exactamente. Y después, bueno, con Bulgaria fue un partidazo también y en penales perdemos. Terminan perdiendo. Sí. ¿Crees que hubiera cambiado la historia si entra Hugo? No creo que vaya por ahí. No. O sea, yo creo que, hijo, no sabes, cuando haces algún movimiento, tú sabes que como se te puede acomodar el equipo, se te puede romper. Y ya como estaba, había muchísimo calor, había una humedad, o sea, estaba complicado y sí se veían y a lo mejor, pero la realidad es que nunca vas a saber si hubiera entrado o no hubiera entrado, si iba a cambiar esto. Y la realidad es que nosotros tuvimos más opciones que dejamos ir y creo que ahí es donde perdimos, pero también estábamos muy conscientes y teníamos toda la confianza de que en penales podíamos ganar. O sea, todos los que tiramos penales lo hacíamos bastante bien. Sí. Desgraciadamente, en ese momento fallamos y bueno, se perdió tristemente, pero yo estoy convencido que si hubiéramos avanzado eso, pues hubiéramos llegado mínimo a semifinales. O sea, y es cuando dices, a ver, no es lo mismo una selección que no te transmite nada a alguien que sabes que sí tuvo, que hemos llegado a la misma posición, sí, estoy correcto, pero hay de selecciones a selecciones, dependiendo cómo jugaban, lo que te transmitían, cómo lo hacían, otras cosas. cómo todo, ¿no? Entonces, esa fue una. Después fue la del 98, que también creo que se pudo haber hecho mucho más. A lo mejor si hubiéramos juntado la de 94 con 98, ya teniendo a Cuauhtémoc y a Luis Hernández adelante, ahí sí hubiera sido otra cosa. No, porque en el 94 los delanteros eran Sague, Hermosillo, Hugo Sánchez, Luis García, que está en su mejor momento, pero él jugaba como un cuarto medio que llegaba de atrás. Casi lo colocó Miguel y la verdad lo hizo bastante bien. Pero bueno, imagínate haber tenido en esa misma selección a Luis Hernández o a Cuauhtémoc, que eran jugadores diferentes, a lo mejor nos hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Y en el Mundial del 98 fue Holanda, Bélgica y Corea los partidos. Sí, empezamos con Corea ganando, después empatamos con Bélgica, que íbamos perdiendo 2-0, que expulsan a Pavel al minuto 7 o algo así, nos quedamos con 10. Ahí empatamos y después empatamos con Holanda también 2-2. Y con Alemania en la siguiente fase es cuando vamos ganando 1-0. ¿Qué pasó ahí, Beto? No, ahí tuvimos el 2-0, no supimos matar. Esa es la realidad. Y Manolo nos había dicho, la única manera que nos pueden hacer gol es a pelotazos. O sea, estamos bien paraditos, ¿ves? Y así nos dieron la vuelta. En errores de nosotros. Y no saber matar. Tuvimos el 2-0 y no lo supimos. A los alemanes no los puedes dejar vivir. No los puedes dejar respirar, esos cabrones, hay que matarlos. Entonces no lo supimos matar a Alemania y nos dieron la vuelta. Pero la verdad teníamos el partido en nuestras manos. En el segundo tiempo, si conseguimos el 2-0, de ahí no se levanta Alemania. No creo que se hubiera levantado. Ustedes se hubieran todavía cerrado más, apretado más las líneas y no entraban los pinches alemanes, cabrón. Sí, desgraciadamente, pero bueno, también fue un mundial muy interesante, porque ahí era un mundial que veníamos de atrás siempre veníamos perdiendo 2-0 con Holanda y con Bélgica, y también regresábamos en los segundos tiempos a dar. La verdad, llegamos muy bien físicamente. Nos mataron totalmente en el previo, porque nos fuimos más de un mes antes del mundial a jugar, a hacer una gira. Pero esa gira sí eran los partidos, pero estábamos haciendo pretemporada. Ariel González nos metió una friega. O sea, entrenábamos en la mañana una friega y después estábamos en Coverciano, en Florencia, concentrados, y te ibas a otra parte de Italia a jugar un partido contra un equipo de primera división de Italia, pero que estaba en torneo normal. Y nosotros las patas las teníamos. Les habían puesto una chinga. Y así fue hasta una semana antes que le dijimos, ya. Si no llegamos, tuvimos que ir 2-3 jugadores con Manolo y dijimos, ya dile a Ariel que ya le baje, o sea, porque si no vamos a llegar al Mundial bien. Los capitanes, Beto, fueron a hablar. No, hablamos y entonces ya. Y siempre te decía Ariel,
¿quieres estar bien ahorita o en el Mundial? No, pues en el Mundial. Bueno, entonces cállate, órale. Entonces órale, trabajamos y trabajamos. Pero la realidad es que ya faltando poco tiempo para que arrancara el Mundial, sí dijimos ya, si no nos vamos a recuperar. O sea, yo había partidos que me sentía todavía lento. Poco a poco fuimos, pero ya la verdad, en el Mundial volábamos. En el Mundial el equipo volaba. O sea, y por eso en los segundos tiempos matábamos a los rivales. Estábamos muy bien físicamente. ¿Tú y quién más fueron a hablar para decirle que le bajara ya a Ariel? Estaba Claudio, Jorge. Regularmente éramos los tres que fuimos a decirle a Manolo, ¿sabes qué? Ya. O sea, no, porque lo sentíamos todos. O sea, todo el mundo se sentía pesado de las piernas y cansado. O sea, porque seguíamos trabaje. Entonces ya de ahí Ariel ya le empezó a bajar, o sea, la carga. Y llegamos en perfectas condiciones al Mundial. A punto para el Mundial. ¿Y el 2002, Beto? El 2002 ya ese Mundial con Javier Aguirre, que ese viene de un proceso difícil y complicado. Sí. Porque estábamos a punto de quedar eliminados en la eliminatoria. Ahí que estaba... ¿Quién era el técnico? El Ojito Mesa. El Ojito del profe Mesa, sí. Y ahí fue cuando fue el Aztecaso, cuando Costa Rica le gana a México, lo que tú quieras. Y bueno, viene el cambio, todo llega Javier. Yo ya no estaba en selección nacional, yo ya había dicho gracias a la selección, todo. Yo dije ya que los jóvenes sean los que vengan y todo. Y bueno, ahí cuando llega Javier, yo estaba jugando en Puebla. Y bueno, había tenido muy buena temporada. Al equipo del Vasco, que era el Pachuca, le metí 4 nada más. Nada más. Entonces, pero no, a ver, se dio y eso. Y cuando llega el Vasco... trae a muchos jóvenes, o sea, cambia totalmente. La selección que estaba jugando las eliminatorias no llamó a... Creo que el único que se quedó por ahí fue Claudio Suárez, el único que tenía experiencia, y de ahí llamó a muchísimos jóvenes. Fue cuando lo de Cruz Azul. Fue cuando la Libertadores de Cruz Azul llevó a varios de ahí. Llevó a varios de ahí que venían de jugar contra Boca. Pero llevó también a otros que él conocía de Pachuca, jóvenes, a ver, muchos jóvenes que hoy dices, pues fueron figuras, pero en ese entonces no estaban empezando en selección nacional. Estoy hablando de Jared Borghetti, de Torrado, mismo Palencia, el Conejo, o sea, no eran lo que después fueron ya. Entonces, ahí es cuando Javier me habla. Yo estaba en Puebla feliz, tranquilito. Cuando me habla me dice, no te voy a llamar a la selección. Digo, estás loco. Mejor cuando me habla le digo, ¿qué te felicito o te doy el pésame? Porque no hay manera de calificar, güey. O sea, faltaban 5 partidos y tenías que ganar los 5. Sí. O sea, 15 puntos tenías que ganar. Y el primer partido era contra Estados Unidos, que estaba haciendo una eliminatoria excepcional. Entonces decías, ¿cómo le hago? Mejor cuando llegamos a la concentración que me convenció, le dije, órale, ¿cómo no voy a ir a la selección? Vamos. Y eran puros chavos. Y cuando nos recibe, pues nos da su plática motivacional en cuanto llegamos. Las oportunidades surgen a veces una sola vez y hay que aprovecharlas, no sé qué. Ya sabes cómo es el Vasco, que eso se le da muy bien. Pero yo empecé a voltear a ver a mis compañeros. Dije, no hay manera que le ganemos el domingo a Estados Unidos. Pero no hay. Puro chavo. No. Aparte, yo venía de pretemporada, o sea, así. Unos venían de vacaciones, o sea, y los únicos que venían en forma eran los de Cruz Azul. Sí. Pero decías, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos una semana. El domingo jugamos contra Estados Unidos. No hay manera. Me acuerdo que dije, no hay manera de ganarle. Pero bueno, cambiamos el chip y le dimos la vuelta. Trabajamos esa semana y la verdad que le ganamos 1-0 a Estados Unidos, pero le vamos a haber ganado 3-4-0. La verdad, fuimos muy superiores. Y eso nos ayudó mucho. Y lo que nos perfeccionó al 100% fue que fuimos a la Copa América de 2001. Entonces ahí estuvimos más de un mes concentrados, trabajando juntos. Y ahí fue donde la selección hizo así. Y eso permitió que después en las eliminatorias consiguiéramos no conseguimos los 15, conseguimos 13. O sea, nada más empatamos un partido, pero también Honduras ahí dejó ir unos puntos. Y eso ayudó. Y eso calificamos. Pero la Copa América, que también llegamos hasta la final. Ahí fue donde el equipo hizo así. O sea, fue una muy buena Copa América donde la verdad jugamos muy bien y el equipo se empezó a compenetrar perfectamente. Fue una eliminatoria y Copa América épica porque se miraba muy complicado el panorama, Beto. No, fue muy jodido estaba el panorama. Muy jodido, sí, fue muy complicado todo, pero bueno, se rescató esa eliminatoria
Y mucho tuvo que ver, te digo, la Copa América, porque eso nos permitió trabajar juntos y ya conectarnos todos, conocernos perfecto. Fue una concentración de mes y medio más o menos, que no se iba a llevar a cabo porque había problemas. Creo que Argentina fue la única selección que no fue, por cuestiones que pasaban en Colombia y lo que tú quieras. Uh-huh. Y estuvo a punto de no jugarse la Copa América y al final sí se jugó. Y bueno, a nosotros nos vino de maravilla, porque jugamos contra Brasil, contra Uruguay, con todo, y llegamos hasta la final y perdimos 1-0 con Colombia. Pero esa final nos suspendieron a 3, suspendieron a Vidrio, suspendieron a Denigris, a mí, Rafa Márquez se lesionó, o sea... ¿Por qué lo suspendieron, Beto? Pues en la semifinal. Ok, en la semifinal. Okay. Ya sabes que se manejaba que tenía que ganar. No están cabrones de aquel lado. Y que Colombia tenía por la situación que estaba viviendo política y todo lo que tú quieras. A ver, no lo sabes, pero sí nos mermaron mucho para la final. O sea, 4 o 5 titulares importantes no podemos jugar la final, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que nos permitió llegar a las eliminatorias perfectamente para todos los otros partidos, los otros 4 partidos, y se fue incorporando. Creo que después llegó Cuauhtémoc y todo, y entonces se empezó a consolidar esa selección y fue ya después para ahora sí ir al Mundial. Directo al Mundial. Y en el Mundial les toca Croacia, Ecuador e Italia, ¿no? Sí, ahí fueron 3 partidos muy interesantes donde México jugó muy bien, que ahí es lo que siempre discuto, que hablan de cómo se maneja Javier. Pues Javier juega con base en el plantel que tiene. Claro, en los jugadores que tiene. Como los tiene para utilizar. Esa primera etapa en ese Mundial, México jugó muy bien, le pasó por encima a todos los rivales. Italia al final empata y con eso califica. Pero ya lloraban de que ya, vámonos, ya, tengan la pelota, ya calificamos los dos. O sea, eso lo vives porque ahí los italianos ya no querían saber, los italianos. No, ahí es el gol de Borghetti. De Borghetti, claro, es un golazo, y después empata al final Italia y ya dice, ya, que se acabe, ya. Pero porque México estaba jugando muy bien, eso es una realidad. La primera etapa de ese Mundial fue muy buena. Después, obviamente, todo se empaña porque se pierde con Estados Unidos. Ese fue el problema. ¿Qué tan doloroso es que los gringos te echen de un Mundial? No. O sea, obviamente siempre duele, ¿no? Pero que sea el rival odiado deportivamente. Estados Unidos y todo, y que había cambiado porque entonces íbamos a jugar contra Portugal. Y de repente un resultado al final cambió todo y nos toca Estados Unidos. Y bueno, y perder contra Estados Unidos sí es muy doloroso. Muy. Y eso empañó totalmente ese Mundial. Se habla de que es el peor Mundial y tampoco, o sea, porque nadie analiza cómo se jugó la primera etapa. Pero sí, obviamente, perder con Estados Unidos, que Estados Unidos traía una muy buena selección, O sea, todo el mundo dice, pasa que todo el mundo pensó, Estados Unidos ya estamos en la siguiente etapa, ¿no? Y eso creo que no era así. O sea, Estados Unidos traía muy buen equipo, estaba muy bien dirigido, traía a Donovan, traía a Reina, que pasaban por un gran momento. O sea, tenía buen equipo. Y bueno, se pierde y ahí se queda, pero creo que la primera etapa fue muy buena. Sí, no, eso fue lo que dolió y lo que empañó totalmente ese Mundial. Y que mucha gente no lo recuerda con muy mal sabor y te dicen que es el peor Mundial y que lo que tú quieras, sin analizar lo que se hizo y cómo se calificó también, ¿no? Claro, no, esa eliminatoria fue... Esa eliminatoria se rescató. Después fue la Copa claro. América, que llegaste hasta la final. Y después, desgraciadamente, una gran primera etapa y después perder con Estados Unidos y mató todo. Complicado. Beto, hablemos un poquito de tu etapa de directivo en Pumas. Te retiras del fútbol profesional. ¿Nunca pensaste en ser técnico? ¿No te gusta la dirección técnica? No es que no me guste. O sea, a ver, dije, si me hago técnico, voy a seguir metido en el fútbol y ya lo que quería era ya otra cosa, más tranquilo. Viajes y tal, concentraciones. No, te vuelves el papá de 22 chamacos. O sea, no, si de directivo, así es. O sea, imagínate de director técnico, ¿no? Entonces, dije, nunca le busqué por ahí. Me ofrecieron la dirección deportiva de la selección cuando me retiré. No la acepté porque tampoco quería en ese momento. O sea, quería descansar un rato, por lo menos un año, lo que tú quieras. Y lo que sí acepté fue la televisión, ¿no? Javier Alarcón me invitó a Televisa Deportes. Entonces, ahí me integré. A ver, primero me retiré, tuve 6 meses sin hacer nada. Preparé mi despedida en Puebla. Tuve mi despedida en Puebla maravillosa.
y ya después me incorporé a Televisa Deportes. ¿Cuánto tiempo te aventaste en Televisa? 10 años. Ay, güey, un ratote, Beto. 2002 a 2012. ¿Y estabas feliz? ¿No querías nada de este lado del fútbol? No, nos estaba yendo muy bien. El Televisa Deportes fue la mejor época de Televisa Deportes con Javier cuando el Mundial de 2006 y 2010 en Sudáfrica, Alemania y Sudáfrica. Entonces me tocó ya vivir del otro lado esos 2 mundiales, ¿no? Pero del lado del micrófono. Del micrófono y todo. Y la verdad que muy bien. En el 2006 me tocó transmitir más de 22 partidos. O sea, fuimos de ciudad en ciudad. Me conocí toda Alemania ahí transmitiendo partidos porque transmitimos todo el mundial y bueno, había equipos de trabajo y nos echamos como 22 partidos. ¿Y pensabas, Beto, cuando te retiraste, pensabas en dedicarte a los medios de comunicación? Es lo último que hubiera pensado. Sí. Es lo último, sí, te lo juro. No sabía qué iba a hacer cuando me retirara, ni lo había pensado. Y después cuando me retiro digo, bueno, a ver, ya llegará algo. Y bueno, vino, te digo, el ofrecimiento de selección nacional. En ese momento no lo acepté porque no quería, o sea, seguir, o sea, era luego. Es lo mismo, pues. Era retirarte y meterte luego y todo. Entonces no lo acepté. Después se dio con calma lo de la televisión y bueno. Y poco a poco le empecé a tomar cariño y el gusto. Al principio me costó, sí me tuve que preparar, tomar cursos, lo que tú quieras para hacerlo bien. Y bueno, y se dio y me eché 10 años. Y salgo de Televisa porque me voy a lo de Pumas, ¿no? Entonces sales de Televisa porque te llega esta oferta de Pumas. Exactamente. Si no, a lo mejor hubiera seguido. No, bueno, nunca sabes qué hubiera pasado, sí, pero sí, yo salgo de Televisa por la oferta de llegar a Pumas. ¿Y cómo fue esa etapa de directivo, Beto? ¿Qué tan complicada o qué? Fue muy complicada porque te das cuenta de todo el manejo que es fuera de estar en la cancha, que es totalmente diferente. Y bueno, de muchas cosas que tomas decisiones que pueden afectar o no y que tú intentas siempre hacer lo mejor y que a veces resulta y a veces no, que es normal. Pero bueno, fue una etapa de aprendizaje maravilloso. O sea, fueron 2 años que fue un máster si hubiera tomado 10 años de máster, o sea, que ahora hablan de Johan Cruyff. Sí. En 1 año y medio me eché un máster, pero con eso aprendí todo. O sea, llevaste a Joaquín del Olmo, ¿no? De entrada sí. De entrada sí. Sí. Bueno, llevaste me parece que estuvo el Tito Villa. Sí, de Romagnoli, llegó Luis García, el Jimmy. Sí, llegaron ahí algunos aparte de la base que ya había, ¿no? De jugador. Armamos muy buen equipo. Yo creo que se armó un muy buen equipo y todo desgraciadamente no resultó. Acá donde no consolidamos con un técnico lo que hubiéramos querido, ¿no? No se dio. Fíjate, con el que mejor nos fue con Toño Torres Servín. Que era de casa, que lo teníamos ahí desde el principio, pero era auxiliar. Él fue auxiliar también de Del Olmo, aunque el Del Olmo traía su equipo de trabajo. Ahí estaba Lembruno, que era preparador físico que yo había llevado, y a Toño Torres Servín, que eran pues ahora sí que institucionales ahí porque conocían perfectamente, o sea, lo que es Pumas, ¿no? Y bueno, y no se dio ciertos resultados, pero con Toño sí, el segundo torneo con Toño nos fue muy bien. O sea, hicimos 30 puntos, calificamos. Lo que pasa es que nos tocó América, el América que fue campeón con Benítez, con todos estos, y estuvimos a punto de dejarlos fuera en la primera etapa de la liguilla. Entonces ese torneo sí fue bueno para el equipo de Pumas, y al siguiente se nos lesionó todo el mundo. O sea, un equipo, se nos lesionaron, te puedo decir, 13 jugadores y la mayoría titulares de experiencia. O sea, fue algo increíble. Un hospital, no pudo sacar el equipo adelante Toño. Esa fue la realidad. Porque es muy complicado. O sea, ¿cómo le haces con un equipo como Pumas? Si un equipo como América hoy, o como lo vemos, Tigres, Monterrey, batallan muchísimo, se le lesionan. Ahorita tiene 7 América de lesionados, y cómo está batallando. Imagínate cuando se te empiezan. Me acuerdo que se fue David Cabrera, que era un jugador muy importante para nosotros en media cancha, a selección, y se rompe la rodilla otra vez. Queda fuera. Y de ahí se fue pum, o sea, se lesionando. No, increíble fue una muy mala suerte, pero bueno, se dio y ahí fue donde los resultados no se empezaron a dar y bueno, se empezaron a tomar decisiones. Salí yo, después salió Toño Torres Servín y se dio, pero la verdad que fue una experiencia en la que aprendí una barbaridad. También llevaste en ese inter entre
Torres Servín y Del Olmo a Mario Carrillo. Sí, ese fue mi peor error. Ese fue tu peor error. ¿Te arrepientes completamente? Totalmente me arrepiento, y no por saber que era un técnico que tenía capacidad, por no haber, bueno, sí medio sabías de las cosas que hacía, lo que tú quieras, pero... Lo de las brujas, eso. Pues todo, mil cosas que, o sea, que estaba mal de la cabeza, la verdad, increíble. Hizo cada cosa que, o sea, te podría contar mil cosas, pero bueno, a final de cuentas yo lo llevé porque lo conocía perfectamente. Fue mi técnico en Puebla, casi llegamos a una final. Fue auxiliar de Manolo en selección tiempo, y en Necaxa muchísimos años. Y trabajaba de maravilla en la cancha. Entonces yo dije, o sea, yo me la jugué, porque muchísima gente me decía, ¿cómo vas a llevar? Te van a matar porque es de América, lo que tú quieras lo van a relacionar, y si no le va bien. Pero yo lo que busqué es un técnico, porque tampoco teníamos muchas opciones. O sea, ya sabes que en Pumas siempre quieren que sea de casa y todo, pero pues en ese momento no había nadie. O sea, no había, le buscabas por todos lados y no había. O sea, si hasta ¿a quién pones? Dije, alguien que trabaje muy bien en la cancha y que haga funcionar al equipo. Y yo pensé que así iba a suceder, y por momentos se vio el equipo pero hacía cada locura este señor que bueno, que sí fue una problemática porque rompió un poco el grupo él solito, ¿no? Sí, aquí vino Tito Villa, que también tuvo algunos... Sí, Tito fue una cosa muy importante en esa cuestión con Carrillo, ¿no? O sea que desde el principio el técnico no lo quiso, después de un partido con Chivas que dice que falla a propósito, y que ya tenía sus historias con argentinos y que la cosa. Yo defendía al jugador lo más que pude, pero tampoco puedes poner al técnico y decir lo metes porque lo metes, no va así, pero sí hasta donde se pudo. Pero bueno, las decisiones las tenía que tomar el técnico, tampoco le puedes exigir tú como director deportivo. Si ya lo escogiste, pues él tiene que tomar sus decisiones, pero claro, tomaba cada decisión y cada cambio. Entrenaba toda la semana con un equipo y al día del partido hacía 3 cambios que decías, ¿qué pasó? O sea, si venimos entrenando así, ¿por qué ahora saliste? O sea, locuras pero bueno, a final de cuentas fue un aprendizaje también muy grande ese, ¿no? El que tienes que tener muy claro a quién vas a poner para apoyarlo al 100%, pero que sea coherente y que trabaje como tú quieres y que lleve el funcionamiento de los jugadores, la gestión que hoy es importantísima con los jugadores, que la lleve de la mejor manera, ¿no? Eso es importantísimo, la gestión, hacer el grupo, hoy hacer es todo más eso. Que nunca eso es fundamental en todos los equipos. Exactamente. Terminas por salir de Pumas, regresas a la televisión. Regreso a la televisión, sí. En cuanto salgo de Pumas, me invitan a Fox Sports y bueno, regreso a la televisión y ahí me mantengo. Ahí te aventaste buenos tiros ahí con Marín, que en paz descanse. Con Andrés, estaba el ruso, Blanco, todo. Sí, la verdad la pasé muy bien. Hicimos, la verdad, que un gran equipo y bueno, nos fue. El primer mundial que fui con Fox fue a Brasil, no nos fue tan bien, fue creo que una mala gestión, ahí se planearon mal las cosas, pero en 2018 en Rusia nos fue impresionante, nos fue súper bien, todo el equipo de trabajo, rompimos en rating en televisión de paga y todo eso nos fue de maravilla, la competencia ni la vio, o sea, entonces sí nos fue muy bien, sí nos echamos buenos tiros ahí en Rusia. Yo me eché uno muy fuerte con André, pero bueno, a final de cuentas, a veces cuando tienes esos problemillas, los corriges, los arreglas y todo te da para que sigas, ahora sí que remando todos parejos hacia el objetivo, ¿no? Y nos fue muy bien, en ese Mundial de Rusia nos fue muy bien. O sea, ¿te agarraste en serio con André? Sí, con André. Después del partido entre México y Alemania, sí nos dimos un buen round, ahí fuerte, al aire y todo, y bueno. Pero ya después lo arreglamos y todo. Afuera del aire no pasó. No, casi, pero pero bueno. No, pero bien, la verdad que después arreglamos todo y nos fue de maravilla. Okay, bueno, con todo respeto para la memoria para André, de Andrés, sí. Un gran comunicólogo. Sí. ¿Tuviste ahí en Fox Sports cuánto tiempo, Beto? Pues desde 2000 como 8 o 9 años, sí, 8, hasta que viene la fusión y todo, y ahí es cuando yo salgo también de Fox, que es después de la pandemia, no me acuerdo ya bien los años, pero ahí es cuando salgo de ahí, y ya después me doy ahí 1 o 2 añitos tranquilo, y
y viene la invitación para incorporarme a Caliente Caliente TV. TV. Sí. Oye, Beto, entre jugados y trabajados en tele, ¿cuántos mundiales llevas, cabrón? No, ya llevo mucho más. Ya llevo más años en la televisión que como futbolista. Ya llevo más de 20 años. O sea, mundiales llevo 2006, 2010, 14, 18, 22, que no viajé a Qatar, pero lo hice con W Radio. Hicimos ahí el mundial también. Entonces ya llevo 5 mundiales. Más 3 jugados. Más 3 jugados. Mira, se dice fácil, pero el 8 copas. Después terminas, te das un descanso, llegas a Caliente TV y Caliente TV dura poco. Pues dura casi 2 años. 2 años. 1 año y medio, año 8 meses, sí, que ahora se hace con la fusión. Bueno, y ahora se hace fusión con Fox. Con Fox, exactamente. Con Fox, que ahí también te das buenos agarres. No, me doy buenos agarres y todo. Estoy feliz. La verdad. A ver, desde que regresé a Caliente, la verdad me encontré muy bien. Se hizo un gran grupo, se trabajaba muy a gusto con muchos jóvenes, que eso también te reaviva otras cosas, ¿no? El discutir con chavos de 25, 30, 35 años a veces te sirve, ¿no? Y a mí me sirvió mucho todo. La verdad, estoy muy agradecido con la gente que me invitó a lo de Caliente. Y después se hace la fusión ahora con Fox. Y bueno, conozco a todo el mundo porque eran la misma gente con la que trabajábamos anteriormente, antes de que se hiciera la fusión en Fox Sports, ¿no? Entonces estoy feliz, ¿no? La verdad que estoy muy contento. Y hoy me llegaron nuevos personajes con los que nos tenemos que pelear un ratito, pero está todo. Ya los manejas mucho mejor a Fernando todos. Ceballos, Toraño, Angelito Toraño. Con esos dos son con los que más te agarras, Beto. No, pero está bien, la verdad, los conozco bien ya y la verdad son grandes personas fuera de esto. Pues esto es ahora sí que discusiones y cada quien pensará como quiere, se respeta, pero cada quien defiende el punto de vista, ¿no? En todos aspectos. Y la verdad la estoy pasando muy bien. Se te nota aparte. Si te llega una oferta para el fútbol de directivo en este momento. Pues tendría que ser una gran oferta en todos los aspectos, ¿no? En un gran proyecto, económicamente muy bien, como para darle la vuelta, porque si no estoy encantado. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Aparte, pues yo tengo muchos negocios que hago aparte de lo que es la televisión y me gusta, ¿no? Entonces puedo hacer lo de la televisión y puedo atender lo demás. Entonces, si te metes como directivo, el ser directivo te absorbe las 24 horas. Entonces, ahora sí que 24/7 tienes que estar ahí y eso es lo que a veces digo, no, ya no me gustaría. Pero bueno, nunca puedes decir que no porque el fútbol te jala, el fútbol y si hay un gran proyecto o algo, pues habría que pensarlo, ¿no? Pero de entrada estoy feliz. Mientras la pasamos bien ahí en Fox. Muy bien, muy a gusto. Muy a gusto. Oye, mi querido Beto, ya para aterrizar la charla, vamos a pasar a unas dos dinámicas, 3 preguntitas más y terminamos. Pero antes te quería preguntar, nuestros amigos de StockX nos mandaron estos tenis, mira. ¿Qué tenis usabas tú, Beto, cuando entrenabas? Porque ya ves que en las pretemporadas hay que ir a correr a la playa, hay que ir a correr al campo de golf, unas chingas que nos metían. ¿Yo cuáles usaba? Yo usaba regularmente Adidas. ¿Te patrocinaba Adidas? A mí Adidas me patrocinó, después Reebok, después Nike. Bueno, pasé por varias marcas, pero principalmente con la que más estuve, yo creo que fue Adidas y Reebok. Y hoy en día que ya estamos, que las rodillas nos duelen, ¿qué usas ¿sigues haciendo ejercicio? Sí, claro, sí. No, uso Lozón. Ahora me gusta mucho. Para las rodillas, exactamente, aunque ya no corro tanto. ¿Qué haces, Beto, ahora? Hago más funcional en eso, pero juego tenis, entonces ahí también las rodillas, sí, con el cemento, con todo. Pues, sí, ahí tienes que tener unos tenis especiales, ¿no, Beto, para jugar tenis? No puedes usar cualquier tenis, pues. No, son especiales para tenis y ahí pues, hay de muchas marcas y escogerás el que más te acomode. A ver, a mí me operaron los dedos de los pies, entonces tengo que tener, y tengo el empeine muy ancho, o sea, muy alto, entonces no cualquier zapato me queda bien. Entonces sí, de repente le busco y batallo mucho con lo que tengo que usar. Yo usaba, en aquellos tiempos a mí me patrocinó Under Armour y unos tenis muy buenos para correr. Pero bueno, hoy en día sabes que la tecnología ha cambiado un montón y para la gente que juega tenis o que le duele las rodillas, nuestros amigos de StockX
Tiene estos y otros modelos. StockX, ahora lo sabes. Y mi querido Beto, también te tengo otra sorpresita. Nuestros amigos de Quantum te mandaron un regalito. Espero que te guste. Es contra el agua, elegante como tú. Mira, está bonito. Así que aparte trae el rojo de los rayos. A ver si lo puedes mostrar ahí, mi querido Beto. Sí, claro. A la cámara. ¿A cuál? Acá, mira. Así que espero que muchísimas nuestros gracias. amigos de Quantum ahí se pusieron guapos y te lo mandaron. No, a todo dar. Así que ya no los pondremos. Aparte de todo, es contra el agua y da la hora exacta. Ahí te va la caja, mi querido Muchas Beto. gracias. Muchas gracias a Quantum. Eso. Ahora sí pasamos a esta que se llama cortitas y al pie, mi querido Beto. Yo te digo la pregunta. Tú me dices lo primero que te venga a tu mente, a tu corazón. Okay. Te puedes alargar un poquito si quieres. En estas, por ejemplo, Pumas es la primera. ¿Qué es para ti Pumas? ¿Qué fue para ti? ¿Y cómo los ves actualmente? A ver, Pumas fue mi escuela. Mi aprendizaje es como si fueras a la universidad, ahí exactamente, la UNAM, y bueno, donde aprendí. ¿Te pagaron tus estudios, Beto? Me dieron una beca. ¿Te dieron una beca? O sea, creo que era el 50% que me ayudaban. Entonces, sí, eso sí me ayudaron y bueno, pero a ver, es donde me hice y donde tuve a lo mejor grandes maestros que me enseñaron. Acá, Sí. Entonces, la verdad que feliz en Pumas. Ahí era una institución donde aprendías integralmente a ser un hombre de bien, un buen futbolista, un buen todo. O sea, y eso obviamente nunca lo olvidas. Un buen futbolista y un buen ser humano para la sociedad. Exactamente. Y en la actualidad, ¿cómo los ves, mi querido Beto? En la actualidad los veo un poco extraviados en cuestión. Pues llevan muchísimos años de no poder conseguir un título, no se ha podido, no surgen tampoco jugadores importantes de la calidad que tendrían que salir de Pumas. Pero bueno, tampoco es fácil, hay que trabajarle, hay que tratar de esforzarse. Creo que tienen una infraestructura maravillosa allá en la cantera. Acabo de ir apenas a ver a Miguel Mejía Barón y está sensacional. Ya hicieron ahí hasta un hotel. O sea, tienen cosas impresionantes y bueno, ojalá que poco a poco puedan ir encontrando, solamente, a ver, con el técnico actual, pareciera que quería regresar todo lo de antaño. La mística de Pumas. Ojalá que se pueda dar con Efraín y que puedan ir encontrando eso. Ojalá que así sea. Los Rayos del Necaxa. Los Rayos del Necaxa. Pues a ver, los Rayos para mí fue una familia, una época maravillosa. Yo creo que de las mejores épocas de mi carrera futbolística. Tuve muchos años, casi 8 años con los Rayos del Necaxa. Ganamos todo, hicimos época. Y no solo eso, sino también hicimos familia, o sea, grandes amigos. Seguimos teniendo ahí un chat con puros necaxistas. Órale. Entonces con todos ahí nos escribimos, de repente nos vamos a juntar algunos. La verdad que fue una etapa maravillosa lo de los Rayos. ¿Actualmente cómo los ves? No, bueno, actualmente un desastre. La verdad sí que no podemos decir otra cosa. La verdad es un equipo que de repente el torneo anterior anduvo muy bien con el Arcamón, con esto, y venden jugadores. Cosa que había sido la dinámica, ¿no? De esta nueva directiva, que traían buenos extranjeros muy baratos y después los vendían carísimos, ¿no? Y eso, o sea, te alcanza cierto tiempo, ¿no? Para que lo puedas hacer. Después se acaba eso y es lo que hoy está sufriendo el equipo de Necaxa, porque a ver, en Aguascalientes yo por lo menos lo que había visto es que ya la gente se estaba metiendo con el equipo porque estaba jugando mucho mejor con el Arcamón, y otra vez vuelve a pasar ahora con Gago y todo este desastre. Entonces es complicado. La verdad, a mí me encantaría ver a un equipo de Necaxa que tuviera una continuidad, que tuviera 2, 3 torneos buenos seguidos y verlos otra vez allá arriba peleando títulos, ¿no? Pero duele ver al Necaxa así, ¿no, Beto? A mí sí me duele mucho. No, a mí también. Yo fui Rayo también lo sé. Y duele. Y ahora me imagino a ti que has sido Sí, duele muchísimo. Figurón de los Rayos. Entonces sí duele. Sí duele verlo así y ver que cada temporada no pasa nada. No pasa nada, exactamente. El River Plate de Argentina. River Plate es tu paso por el River. ¿Cómo lo una gran experiencia personal
más que futbolística, bueno, o sea, obviamente conviví con grandes figuras que después internacionalmente también lo fueron, porque no solo, a ver, mi compañero de cuarto era Almeida, entonces imagínate, era un chavito y después él, toda su carrera, hoy técnico, Gallardo, Ortega, Francescoli, Amato, o sea, no, bueno, la verdad, Burgos, o sea, todos, Hernán Díaz, el mismo, ¿sabes quién también estuvo conmigo? Que era un tipazo, que jugó en Corti. Sí. Entonces, la verdad te digo, fue una gran experiencia. Desgraciadamente sí. no me fue como había querido, siempre lo digo, fracasé porque no conseguí los objetivos por los que iba, sí, ni modo, pero para mí fue una gran experiencia personal que me hizo crecer muchísimo. Europa, ¿dónde hubieras preferido? Si te hubieran dado a escoger España, Italia, No, ¿cuál Italia, te en ese Italia. entonces yo quería ir a Italia siempre. Era la mejor ¿Por qué, liga, Beto? porque Italia era la mejor liga, la mejor selección en ese momento, el mejor fútbol, o sea, robaba. O sea, era el Milan que le metió en la final de la Champions 5-0 al Barcelona. Gullit jugaba, Van Basten, o sea, era un equipo, o sea, Italia en ese momento era la mejor liga lejos, no había una que se le comparara. Entonces, a mí mi ilusión era ir a jugar a Italia y se pudo haber dado, desgraciadamente no se dio, pero bueno. Ahí era donde yo siempre quisiera ¿Te quedó jugar. esa? Sí, eso sí me quedó. espinita. Me hubiera encantado ir a jugar a Europa y con un buen proyecto y como debe de ser, ¿no? Claro. O sea, llegar a hacer pretemporada, incorporarse, o sea, no a las prisas como se dio con lo de Argentina, ¿no? Las Águilas del América. Las Águilas del América, ¿qué te puedo decir? Es una gran institución. Me encantó el poder vestir los colores. La verdad hice buena sinergia con la afición dentro de todo. Fue poco tiempo, no fueron muchos años, pero me tocó jugar en la América cuando fuimos al Mundial de 98 con Carlos Reynoso y bueno, creo que tuvimos una buena etapa. Me hubiera gustado ser campeón con América, eso hubiera sido maravilloso. Bueno, no se dio, pero la verdad tengo grandes recuerdos de la institución. Los Camoteros del Puebla. Los Camoteros del Puebla, ¿qué te puedo decir? ¿Qué fue para ti? No, espectacular. O sea, fue un revivir en el fútbol, el sentirme con mucha ilusión esos 3 años que jugué, el hacer una empatía con la afición maravillosa. Mi retiro allá en Puebla con estadio lleno, o sea, fue algo espectacular, que fueron todos, a todos los que invité, todos fueron, no faltó ninguno. Entonces, la verdad que, y bueno, y qué te digo, llevo ya más de 26 años eres viviendo un allá. poblano más. Entonces, la verdad que para mí Puebla, y también me da tristeza verlo como está ahora, una gran tristeza porque es una plaza sensacional. Puebla es una plaza sensacional. Teniendo un buen equipo, el estadio estaría lleno todos los partidos. A mí me tocó los 3 años que jugué, el estadio estaba lleno cada vez que jugábamos, era maravilloso. O sea, el llegar al estadio y que jugáramos contra el que me digas, el estadio estaba lleno, o por lo menos 3/4, ¿no? Entonces era algo espectacular y bueno, tengo grandísimos recuerdos de la institución, ¿no? Selección nacional. El orgullo más grande que puede tener un futbolista profesional para mí es el representar a tu país en las competencias más importantes, y la selección a mí, bueno, me ilusionaba, me motivaba, me hacía todo. Es lo mejor que puede tener un futbolista. ¿Eres más Rayo o más Puma? Híjole, todo. Me lo preguntan siempre. La verdad es que son etapas diferentes de tu vida, de tu carrera. No la puedo comparar porque Pumas, como te decía, fue el que me hizo, el que me creó, el que me dio todas las bases. Y Necaxa fue donde disfruté más el fútbol y donde conseguí más títulos. Mi mejor etapa, a lo mejor mi mejor época como futbolista fue en el Necaxa, ¿no? ¿Crees que Pumas va a ser otra vez la mejor cantera de México en algún momento? Me encantaría, pero ¿O lo ves en estos momentos lo veo lejos? complicado. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Un futbolista. No había manera de hacer otra cosa. Quizás portero me hubieras dicho. No, me encantaba el tenis y todo. Y la verdad también me invitaron a irme a Estados Unidos a lo del tenis, pero no, tomé la decisión de futbolista y del fútbol siempre fue. Siempre. ¿Qué es lo que más extraña al Beto García Aspe de ser futbolista? ¿Qué es lo que más extraño? Pues la verdad que hoy ya no extraño nada. La verdad, creo que disfruté muchísimo mi etapa como futbolista y creo que es lo que debe de hacer todo el mundo, ¿no? Vivir el momento, disfrutarlo, y cuando se acaba, pues ya no extrañar nada. Al contrario, hacer algo diferente. Hoy
Hoy estoy feliz, no creas, o sea, estoy feliz en lo sí. que hago, muy contento, me encanta discutir y platicar de fútbol, o sea, y como lo hacemos en la televisión, como lo haces de repente con amigos, pero la verdad, del fútbol no extraño nada, o sea, al contrario. Tengo otras cosas que hacer, tengo otras empresas, negocios, aparte de la televisión, entonces la paso muy bien. Excelente. Penalti que todavía recuerdas, anotado o fallado. No, bueno, el penalti que todavía me recuerdo y que me van a recordar toda la vida es contra Bulgaria, el que fallé, obviamente que ¿Qué lo pasó fallé. por tu cabeza, Beto? No, ¿Cómo? ahí fue porque ya había metido el primero. Sí, ya habías metido uno en el partido. Entonces ahí fue una duda, una fracción de segundo, que es una estupidez. Nunca puedes dudar en un penal. Yo ya lo tenía claro cómo le iba a tirar y dudé y hace que eche el cuerpo para atrás y pega el travesaño y se va, ¿no? Entonces, bueno, fue un aprendizaje. Ese penal fue un aprendizaje maravilloso, o sea, maravilloso dentro de lo horrible que fue, ¿no? O sea, ahí quería ahora sí que me tragara la tierra, aunque no había fallado ni un penal. No, era 100% efectivo, cabrón. Entonces, sí fue terrible, pero bueno, eso me llevó a practicar y tener una revancha en el 98, ¿no? En el 98 se da otra vez un penal en Mundial contra Bélgica. Y me toca tirarlo y meterlo, ¿no? Entonces, me preparé muchísimos años, o sea, 4 años por lo menos para que se diera esa revancha y bueno, llegó y lo pude hacer, ¿no? Y eso también me llevó a ser el máximo anotador de penales en el fútbol mexicano hasta la fecha. O sea, llevo más de 20 años retirado y sigo siendo el que más penales ha metido en la Liga MX, ¿no? Letal. Elige 2 futbolistas actuales que representarían tu carácter en la cancha. Uy. A ver si hay, si me dices que no hay. No sé, es que es complicado, pero a ver, 2 actuales. Sí. Lo más claro sería selección nacional, tendría que ser, ¿no? O sea, pero híjole, complicado, no. Mira, ahora sí que me agarraste difícil. No sé, a lo mejor Edson Álvarez en selección nacional, que es el que ahí mete parte de liderazgo, o sea, mete la pierna fuerte, todo. Alguien más, ¿quién puede ser? En su momento era, yo creo que Guardado, que éramos a lo mejor muy similares en ese aspecto, pero de ahí en fuera, pues y aparte las comparaciones se me hacen odiosas y no me gusta. Pero bueno, me quedaría Vas a quedar con ellos dos. Con ellos dos, ¿no? Ahí va otra más o menos parecida. Elige 3 futbolistas actuales que podrían haber sido titulares en el 94 contigo. Pero es que son actuales, entonces ya los que se retiraron ya no podían ser. Entonces, a ver, digamos que de esta selección. De los actuales, yo creo que Raúl Jiménez podría estar de esta selección. Vázquez, que la verdad está haciendo de maravilla en Italia. Johan, sí. ¿Y quién más podría ser? Pues es que Alexis Vega, si jugara lo que juega en Toluca. Lo que juega en Toluca, tranquilamente podría estar en cualquier selección, ¿no? Pero desgraciadamente en selección no ha mostrado el nivel que muestra en su equipo, ¿no? ¿Qué tenía aquella selección del 94, Beto, que todavía la seguimos recordando con gran cariño? Pues te digo, se hizo una empatía maravillosa con la gente y tenía, pues eso que me estás diciendo, ¿no? Liderazgo. Había muchos jugadores que tenían gran personalidad y liderazgo, mucha empatía. Jorge con la gente era espectacular, con sus camisetas y todo esto. Sí. Era un espectáculo verlo o sea, y bueno, la verdad que todo el mundo te pregunta eso, ¿no? ¿Qué tenía esa de 94? Yo creo que tenía eso, una gran personalidad. Se jugó muy bien al fútbol. Esa Copa América en 93 se jugó de maravilla. Y bueno, creo que fue una selección diferente en muchas cosas, porque aparte veníamos de un castigo, ¿no? Yo creo que eso también tuvo algo que ver, o sea, del castigo que venía México de no poder jugar unos Juegos Olímpicos en el 88, un Mundial en 90 en Italia. Se regresó al 94 y la gente lo disfrutó muchísimo y hizo una conexión maravillosa. Esta es la pregunta, Rinat, para Alberto García Aspe. Tuviste de compañeros a muchos porteros muy buenos. Jorge Campos, Adolfo Ríos, Navarro, Nico Navarro, muchos. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Con quién de los porteros que estuviste te quedas en el juego aéreo?
En el juego aéreo. Pues con Jorge. Jorge Campos. Sí. Juego de pies. Jorge. También El juego de Jorge pies, Campos. Él robaba. Se me hace un adelantado, Jorge. Un adelantado del fútbol. O sea, como jugaba, era nuestro líbero siempre. Después jugó delantero, hizo 15 goles en una temporada. O sea, entonces era un adelantado que no lo he visto en ningún otro portero. O sea, por más que me digan Chilabert, esto que le pegaban muy bien y que hacían goles. Y Guita, todos estos. Nadie podía ser un delantero como lo fue Jorge. O sea, sí. Y se dice fácil, pero No. es complicadísimo porque aparte lo hacía bien adelante también. Reacción. Reacción, pues a lo mejor podría ser ahí Adolfo Ríos, ¿no? Adolfo Tenía Ríos, muy bien, abajo sí. de los postes tenía muy buena reacción. Muy bueno. Liderazgo. Liderazgo. Es que todos tenían su parte de liderazgo, pero el que más de repente podía transmitir era Jorge también. O sea, por lo que hacía dentro del terreno de juego, las cosas que hacía y después afuera también tenía una gran relación con casi todo el plantel, ¿no? Entonces eso ayudaba mucho. Atajador de penales. Atajador de ¿Te penales. recuerdas alguno? Híjole, ahí sí está complicado, pero bueno, me quedo nuevamente con Jorge, porque Campos. después de que yo fallé el penal contra Bulgaria, me abrazó y me dijo, voy a atajar el que viene, conozco perfectamente a Balakov. Pum, fue y se lo atajó. Se lo atajó, mira. Entonces, por eso me quedo con Jorge. Jorge Campos de todas. Eso se llama Fabrica tu jugador con el Beto García Aspe. Yo te digo la cualidad, y tú me dices el compañero que te parezca que es mejor en ese departamento. Remate de cabeza. Remate de cabeza, Peláez. Ricardo Peláez. Centrador. Centrador, Benjamín Galindo. Disparo, balón parado. Disparo, balón. Es que había muchísimos, ahí sí. Pero me quedo. ¿Quién? Puede ser Benja, que también era un gran tirador de tiros de castigo, porque aparte le pegaba con las dos piernas, Sí. cosa que muy pocos. Pues sí, yo me quedaría con él también. Nacho Ambriz, o sea, es que depende Lo que se qué necesitaba. Si es por arriba de la barrera, o si es chanflazo. fuerte, estaba Nacho, estaba Bernal. Si te vas a extranjeros que estuvieron en nuestra época, Aravena era espectacular, o sea, había muchos, pero compañeros, te digo, ahí sí en nuestra época había muchos que le pegaban muy bien, muchos muy fuerte y muchos con una comba que el mismo Ramoncito Morales, después que es más joven, también lo hacía de maravilla en ese rubro, Guardado, o sea, ha habido muchos. Pero compañeros míos, aunque Ramoncito sí jugó conmigo, me quedaría con el maestro. Maestro Galindo. Dribbling. ¿Quién? Es que tuve muchos. Aguinaga. O sea, era espectacular este güey. Este güey. Potente. Mira, para quitarse a alguien y que tenía esa potencia para muy fácil, puede ser. Es que hubo varios, pero podría ser Ramón Ramírez. Liderazgo. Te puedes poner tú, ¿eh? No, yo no me pongo, pero a ver, liderazgo. Es que había muchos en nuestra época, hubo mucha gente de liderazgo, pero me puedo quedar, pues Hugo Sánchez en un momento era nuestro líder cuando empezamos nosotros en esa primera época, en las eliminatorias para el 94. Hugo fue muy importante cuando llegó, que lo invitó Miguel Mejía Barón. Entonces puede ser él, pero pues, también puede ser Claudio Suárez, que también tenía liderazgo, que sabía manejar a la zona defensiva, principalmente de maravilla. Nacho Ambriz, o sea, ahí sí te puedo nombrar a muchísimos que eran gente que tenía un buen liderazgo dentro del terreno de juego. Asistidor. Pues bueno, ahí también Aguinaga, o sea, era un tipo que asistía muchísimo, que daba muchos servicios para gol. Entonces, creo que Alex era excepcional en eso. 8 pulmones. Pues Nacho y Esquivel. El flaco Esquivel. Que tú, el mismo Miguel España en su momento en Pumas también no paraba, iba para todos lados, pegaba a todos lados y repartía con todo, pero también no paraba en el terreno de juego.
Pateador de penales. Pateador de penales. Pues es que ahí también Benja era el que estaba conmigo siempre en selección nacional. Y con las dos. Y con las dos lo hacía de maravilla, sí. Benjamín Galindo. Sí. Muy bien. Pues mi querido Beto, terminamos. Pues muchísimas gracias. De verdad, un placer. Se nos pasa el tiempo volando. Sí, volando. Casi 2 horas nos echamos hablando, cabrón. De verdad, te agradezco mucho que hayas venido, Beto. No, de qué, un placer. Pues te deseo todo el éxito, ya sea en la tele, por supuesto que eres un tipo que sabe mucho de fútbol y que dices lo que piensas y que encaras y que voy a aprender de ti a encarar, a pelearme con Toraño y con Ceballos, cabrón. Así que pues muchas gracias, Beto. No, al contrario. Un placer, cabrón. Encantado de la vida, qué gran plática. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Esto fue El Reportero con nuestro amigo Alberto García Aspe.